Muy buenas noches y bienvenidos al Gato al Agua. Quedan 4 días para el referéndum del próximo domingo y la justicia española sigue haciendo lo que tiene que hacer. Intentar tomar medidas, o las medidas necesarias, mejor dicho, para impedir la celebración de esa consulta ilegal. Son 4 las actuaciones más destacadas que les resumo someramente. En primer lugar, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ordenado esta tarde que no se abra ningún centro público el próximo domingo. Una orden que ha trasladado a los Mossos, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Incluso el Tribunal Superior va más allá de justicia, va más allá al pedir a las fuerzas del orden que si alguien desoye este mandato, judicial, por cierto, que probablemente alguien lo va a desoír, va a hacer oídos sordos, y si alguien decide abrir los centros de votación, que los cierren. La respuesta de la Policía Autonómica ha sido, de acuerdo, acatamos, pero advertimos de que si se cierran los colegios habrá tensión. Lo decían los Mossos, la aplicación de las medidas acordadas por la Fiscalía se tienen que ajustar al principio básico que rige cualquier actuación judicial, pero avisaba el mayor trapero de que va a haber tensión si se cierran los colegios. Algo que desde los antisistema de la CUP ya avisan, es imposible que cierren todos los colegios electorales. A més, és inexecutable. És dir, jo crec que no hi ha els efectius suficients com per fer-ho possible, per tant, entenem que és una mesura que el que va és a espantar, a intimidar, a generar por, que és el que ha estat fent l'Estat durant totes aquestes setmanes. Bueno, la segunda actuación la protagoniza la Audiencia Nacional, que ha decidido investigar estos hechos en concretos del pasado miércoles. La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la denuncia que había presentado la Fiscalía por los disturbios ocurridos el pasado miércoles y jueves, en los que miles de personas atacaron gravemente a la Guardia Civil cuando estaban cumpliendo con una orden judicial. La audiencia investiga si hubo delitos de sedición, es decir, y abro comillas, el alzamiento público y tumultuario para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes. Así que vamos a ver si la jueza de la Audiencia Nacional llega a la misma conclusión que todo ser mortal. Evidentemente que hubo un delito de sedición y prueba de ello son estas imágenes. Así que con este panorama el consejero del Interior de la Generalitat sigue en su línea provocativa al asegurar que la policía y la Guardia Civil lo que hacen en Cataluña es violentar. M'està dient que la policia i la Guàrdia Civil venen aquí a alterar l'ordre democràtic? És evident, ho veiem cada dia. Es evidente, lo decimos cada día, que vienen aquí a violentar, a alterar el orden. Bueno, esta noche les vamos a mostrar además el segundo de los informes que ha preparado nuestro departamento de investigación, en el que vamos a demostrar cómo funciona el sistema de donaciones de las asociaciones vinculadas a la Generalitat, es decir, las que están untadas con dinero público para lograr la independencia. Nuestro reportero se hizo pasar por un donante anónimo y logró que la ANC, la Asamblea Nacional Catalana, le cogiera, y con qué cara de felicidad lo van a ver, un sobre con más de 5.200 euros, sin preguntar el origen del dinero y sin siquiera preguntar, inquirir tampoco, el nombre del donante. Tema de donaciones, ¿eso cómo se hace? ¿Cuánto es el límite? No, el límite lo pones marcas tú, no, nosotros no. Pero yo no quiero figurar, ¿sabes? Si no quieres figurar... La hucha. Aquí. Monedas. Lo que tú quieras, o sea, tú tranquilo. Tengo 5.200 euros que quiero donar. Pues dámelos. ¿Será que no? Ver para creer, ¿eh? Luego incluso en otras, en Òmnium Cultural, le dicen que, bueno, que hay un cierto, digamos, límite a la hora de donar y no cogen finalmente esos 12.000 euros que le dicen que iba a donar. Pero bueno, en fin, no tiene desperdicio estas informaciones. Bueno, les voy a presentar ya la mesa que nos acompaña esta noche y verán también las próximas entrevistas que a lo largo del programa les vamos a ir desvelando que vamos a tener hoy en El Gato. Está con nosotros Iván Espinosa de los Monteros, a quien ya saludamos. Iván, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros en El Gato. Alberto Sotillos, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Javier Venegas, periodista, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar en El Gato una semana más.
Benjamín López, buenas noches. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenas. Pues bien, francamente bien, y viendo cómo le están yendo a los equipos españoles en la Champions, mejor, cosa que sé que tú también te alegras, con lo cual... Me alegro más de unos que de otros, pero en general sí me alegro. Claro. Yo me alegro por todos, Benjamín, no lo dudes, de los de esta noche, Cristina Seguí, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Pues muy bien. ¿Cómo están las amenazas que, y aquí me quiero poner serio, que has recibido en las últimas semanas, ya no solo personales que sí, sino incluso amenazando de muerte a tu hijo, en Twitter? Bueno, a mí las mías, la verdad es que siempre me han dado lo mismo, ¿no? Y esto es quienes estamos en redes sociales de una forma más o menos activa y además yendo contra el pensamiento único imperante en redes, pues sabemos que es no diario, pero quizás sí semanal, ¿no? En esta ocasión, efectivamente, es muy distinto y ha sido la línea roja, que yo además no pienso tolerar. Me suelen llegar un tuit cada 2 o 3 días, siempre de cuentas que son, obviamente son bots porque bueno, son robots, para que no sepa el término, que están conectados a varias cuentas principales y es siempre el mismo tuit, con los mismos puntos, los mismos espacios, y son cuentas pues, que nunca retuitean, que siempre hablan o inglés, griego, alemán, francés no, pero esos tres idiomas, ruso. Y luego no contestan nunca, no hay una actividad normal, ¿no? Y lo que sé hasta ahora, no puedo aventurar así nada más, pero que es bastante para mí, es que provienen de 2 cuentas principales, están relacionadas con una empresa, una agencia en Reino Unido que tiene relación con partidos políticos de izquierda europeos, y luego otra con una especie de ONG, organización en África. Con lo cual se está investigando, está en manos de la policía y esperamos algún día albergar, ¿no?, quién está detrás, más allá de una ONG, una empresa, pero el nombre y apellido del indeseable que está detrás. Bueno, es una práctica, obviamente, pues ejercida por partidos pues por tipo Podemos o tipo pues, nacionalistas que están además acosando a gente de una manera mucho más obvia y mucho más explícita en la calle, y que desde luego yo creo que a nadie le extraña, ¿no? Bueno, Cristina, mucho ánimo, de verdad, en nombre de este grupo de comunicación, y seguro, a buen seguro de todos los espectadores, ya verás cómo irás recibiendo los mensajes de apoyo esta noche a lo largo de cómo WhatsApp lo pueden hacer enviando sus comentarios al número de teléfono que va a aparecer en pantalla, el 670 03 45 43, 670 03 45 43, agregan este número a su agenda telefónica y nos envían los mensajes, que estamos batiendo récords en estos días, en esta nueva temporada. Entiendo yo que la actualidad estaba muy candente y ustedes quieren opinar y hacernos llegar sus preocupaciones. También lo pueden hacer a través de Twitter, @gato_directo, o a través de nuestro canal de YouTube. Saben que pueden ver el programa en directo en YouTube, o si no, mañana, si tienen esta noche que irse a dormir pronto porque mañana tienen sus quehaceres habituales, mañana pueden ver los mejores momentos o el programa en su integridad. Tiempo de la sátira, del humor. A ver qué nos ha preparado esta noche Alfredo Urdazi en su crónica La España cruda, analizando una vez más los acontecimientos que nos llegan de este proceso independentista, con ya el horizonte del referéndum a 4 días. Mirado bien, lo del referéndum tiene grandes ventajas. Por ejemplo, permite comprobar los efectos de la tiranía sin necesidad de viajar a Corea del Norte, a Cuba o a Arabia Saudí, donde acaban de anunciar que las mujeres por fin podrán conducir. Se lo van a permitir a pesar del riesgo. Como todo el mundo sabe, coger el volante suele terminar en el adulterio. Esa era la razón principal de la prohibición. Sin necesidad de hacer turismo por las teocracias y las autocracias que quedan en el mundo, uno puede transitar por el camino que lleva a la perdición. En el territorio de la autonomía, algunos entusiastas de la secesión han comenzado a hacer listas de los tibios y de los contrarios, de los que no van a votar porque rechazan el golpe, o de los que no piensan participar en el aquelarre simplemente porque se la trae al pairo esta bufonada. Los comisarios de la independencia han hecho 3 listas. En una están los que quieren acabar con el régimen de la transición, los de Podemos. En otra, los españoles pata negra. Y en la tercera han puesto juntos a los moderados y a la tercera edad, como si los ancianos fueran gentes que titubean con el voto, gentes perezosas a los que se puede convencer con la amenaza de robarles la pensión. Un poquito de presión en el barrio y seguro que caen del lado del sí. Les dicen que pase lo que pase, Puigdemont va a proclamar la República Catalana, así que mejor sumarse al sí con entusiasmo ahora, en esta hora incierta, porque perder es de pobres y de españoles.
Mientras las urnas se reparten por Cataluña, escondidas en la harina que compran en Castilla, las listas crecen con la promesa de una bonita depuración a la coreana. A los españoles pata negra, a esos, el separatismo excluyente decretará cualquier día que les permite conducir a un riesgo de que lleguen al adulterio de marcharse a España. Con mi saludo afectuoso a los seguidores del gato. Seguro que cuando le han puesto la última multa se ha dicho: tengo que llamar a publi.com y pedir un Angel Driver. ¿A qué espera? ¿A que le pongan la siguiente y quedarse sin puntos? Usted puede evitarlo llamando ahora mismo a publi.com 902 180 190. Pida el F10 de Angel Driver, el mejor avisador de radares del mundo. Con el F10 sabrá dónde están todos los radares, los viejos y los nuevos, en España y Portugal, y le avisa con mensajes de voz tan claros como este. Atención, posible radar móvil. Tiene la mejor base de datos y es totalmente legal. Su precio es de 205 euros y ponemos 50 unidades a tan solo 99,99 euros. Y reciba de regalo una bandera de España para lucirla en su balcón o donde quiera. Pídalo ahora mismo en el 902 180 190. Con la primera multa que evite está pagado. Luego no diga que no le hemos avisado. 902 180 190 o publi.com. Entrega en 24 horas. Bueno, aquí seguimos en el Gat al Agua. Pasan ya, les digo, 14 minutos de las 10 de la noche. Vamos a adentrarnos a abrir el bloque catalán, pero vamos a analizar un aspecto del que no se está hablando mucho, pero que hoy, o ayer mejor dicho, diversas asociaciones de agencias de viaje habían de alguna manera denunciado. Y es, lo ven en sus pantallas, que se han paralizado las reservas turísticas en Cataluña, por lo menos para lo que resta de semana y gran parte de la otra. Es decir, que la gente en nuestro país tiene de alguna manera preocupación con lo que está ocurriendo en Barcelona, ¿no? Entonces vamos a analizar por qué los titulares que veíamos uno de los días era, por ejemplo, las agencias de viaje denuncian que se ha paralizado en seco las reservas hacia Cataluña desde el resto de España. Incluso se añadía que existía el temor a la violencia en las calles, por ejemplo, de la ciudad condal. Bueno, para saber más acerca de cuál es la situación del turismo en nuestro país, sobre todo en relación del resto de España con Cataluña, conectamos con Martí Sarrate, que es presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viaje Especializadas. Señor Sarrate, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, cuéntenos, decían ustedes esta semana que se han paralizado en seco las reservas de viajes a Cataluña. ¿Desde cuándo y sobre todo hasta cuándo, señor Sarrate, los datos que ustedes manejan? Bueno, en principio nosotros no le hemos dicho esto, es decir, ha sido otras personas que en el cual no han contrastado la información. Nosotros, en principio, para entrar en materia, somos la patronal más importante del Estado español y también, como referencia, somos la que representamos a España en el lobby de Bruselas en los 27 países restantes, ¿no? A partir de aquí, los datos que nosotros tenemos, yo voy a decir los datos que son reales, y verdaderamente la preocupación que había en Cataluña y sobre todo en Barcelona, que fue el atentado el 17 de agosto, era qué podía pasar posatentado, ¿no? Ahí reaccionamos muy rápidamente, nos reunimos con la alcaldesa, con las autoridades de la Generalitat y también con el ministro, el Álvaro Nadal, para contrastar un poco la opinión, y de alguna manera lo que sí se ha realizado es un observatorio para hacer un seguimiento a corto y medio plazo para ver la evolución de las reservas después del cruento atentado en este aspecto. Lo que sí hemos visto es que... Sí, no, lo digo por... Sí, del atentado ahora hablaremos, pero por centrar el tiro, señor Sarrate, ¿está, digamos, afectando, se están viendo afectadas las reservas de viaje turísticas del resto de España hacia Cataluña, en concreto Barcelona, en una época que era, entiendo que Barcelona es muy apetecible, estamos al comienzo del otoño y es un clima muy propicio para viajar, ¿no? Cuéntenos. Sí. En principio no, porque los datos y la información que nosotros manejamos, además con todos los agentes económicos que están vinculados con el turismo, sea restauración, sea hotelería,
comercio, agencias de viajes y turoperadores, en principio la información esta, que está contrastada con la información que hacemos en el observatorio que hemos creado, no es así de cierto. Es decir, que de alguna manera, después del atentado hubo el Congreso de Cardiología, que vinieron 35.000 médicos. De aquí a final de año hay 124 congresos confirmados y Barcelona está en un lleno y de ocupación al 85%, y eso es un dato significativo. Aparte, el aeropuerto está creciendo con un 8,5% y este año volveremos a batir récords en el Estado español, más que el año pasado, cercano a los 80 millones de turistas, y que Cataluña representa el 25,7%. Por lo tanto, esa información no ha sido contrastada y yo le estoy dando cifras que parten de una realidad absoluta con la información que generamos con todos los agentes empresariales y económicos vinculados con el turismo. Bueno, me alegro que no esté afectando de alguna manera, porque desde luego no tienen que pagar justos por pecadores, pero señor Sarrate, la otra, digamos, la Confederación de Agencias de Viaje decía que incluso existía miedo, lo he leído yo en la entrevista que le hacían a su presidente, el temor a la violencia por parte de los clientes del resto de España de cara, sobre todo a este fin de semana, con lo del referéndum, las movilizaciones que presumiblemente se van a producir, con lo cual niega usted, o por lo menos ustedes no tienen estos datos, ¿no? No, en principio nosotros también formamos parte de esta confederación y es un dato que nos ha contrastado en este aspecto y tenemos que partir de una realidad, y la realidad son las cifras y los datos exactos. No tenemos ninguna necesidad de deteriorar la información, porque sería perjudicar a nuestros negocios sin reconocer la verdad. Lo que sí está claro es que también en estos momentos se está produciendo en general, inclusive a nivel privado, una intoxicación de información, inclusive por los propios WhatsApps y por los medios, unos mejores que otros, pero que al final la calle no hay esta sensación. Al final es un conflicto político por una falta de comunicación, y que el conflicto político en principio no tiene que afectar, y por eso yo quería mezclarle. Después de un atentado no ha pasado nada, gracias a Dios, y continuamos con una operativa normal y de crecimiento, pues menos con un conflicto político en el cual de momento no ha habido actos vandálicos como han habido respecto a otros partidos que han hecho esa palabra que estamos desterrando del diccionario. Yo el otro día, que estoy en la permanente del Ayuntamiento de Barcelona, de que no repetir más la turismofobia y de erradicarla del diccionario del turismo, sino que son actos vandálicos producidos por ciertos personajes, pero que de alguna manera actualmente la información que nosotros tenemos, no solamente de los fines de semana, que es un flujo de gente que va a las ciudades y sobre todo el turismo de ciudad, y que el aeropuerto, tanto el tren de alta velocidad como el puerto de Barcelona con los cruceros y con el tráfico que hay nacional, no afecta para nada al que haya un conflicto político que se tiene que debatir. Entonces, en un diálogo democrático, en que esto afecte en miedo, en no poder ir porque han elegido un destino por una serie de atributos, etcétera, ¿no? Entonces, señor Sarrate, una de las cosas que usted acaba de decir, la campaña veraniega de los grupos probablemente antisistema, más radicales, con aquello de los Tourists Go Home, en el Parque Güell, en tantos lugares emblemáticos, en la calle, esto los turistas de alguna manera lo vieron, no solo los del resto de España, sino los internacionales. ¿Tampoco ha afectado esta campaña contra el turismo, eso sí, de unos pocos, al turismo en Barcelona, a Cataluña? No, porque en principio nosotros estamos en contacto con todo a nivel internacional, con todos los operadores de todo el mundo, y tenemos las agencias y los operadores receptivos de turismo cultural y turismo de costa, y en principio eso no ha afectado porque han visto que eran cosas puntuales en este aspecto. Pero imagínese usted el camino que llevamos, que además celebramos el 25 aniversario de las Olimpiadas desde el año del turismo sostenible. Es decir, primero el conflicto de las fronteras por falta de medios, por aplicar una ley de Schengen en este aspecto. El segundo motivo, la huelga de los trabajadores de seguridad de Eulen en el aeropuerto de Barcelona. El tercer caso, todos estos actos vandálicos de un grupo que es después del atentado, y ahora el tema del proceso político. Imagínese si nos puede dar una medalla de supervivientes prácticamente, porque pues oiga, estamos que nos alegramos.
Que nos alegramos todos, claro que sí. Desde luego me congratulo porque yo estaba preocupado, ya hemos preparado el programa, queríamos tener su posición como la patronal mayoritaria y nos alegramos de que de alguna manera desmiente o niegue lo que ha dicho la Confederación, que desde luego el informe o las declaraciones que habían presentado eran muy preocupantes al respecto del daño que estaba causando, por lo menos en esta semana y en la próxima, el referéndum y el miedo a actos violentos. Así que, don Martí Sarrate, que le agradezco muchísimo que haya atendido a las cámaras del Gata al Agua y que nos alegramos mucho de que el turismo no se resienta de los 4 actos, por lo menos, que usted nos ha dicho que están ocurriendo este año. Gracias y buenas noches. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Bueno, pues es lo que decía el señor Sarrate. Desde luego habíamos planteado esta entrevista porque desde la Confederación Española de Agencias de Viajes había dicho todo lo contrario. Sí que es verdad que él, como nos ha dicho, que es la patronal, la líder de las agencias de viaje, y dice que no está afectando para nada el proceso, niega incluso que haya miedo en los clientes. Oye, ya... Pues nada, oye, como tú has dicho, nos alegramos todos de que sea así, ¿no? Lo que pasa es que digamos que yo creo que se está jugando con fuego, y cuando se juega con fuego pues corres el riesgo de quemarte, ¿no? Y imagínate lo que implica el turismo para Barcelona y para España, y desde luego todos estos episodios que ha enumerado este mismo señor, ¿no? Pues no aportan nada positivo al turismo. No sé si se habrá resentido o no, pero desde luego aportar algo positivo no aportan, y lo único que puedes jugarte es que en un momento dado dejen de venir, ¿no? Porque esto es un poco como, bueno, como ese que tiene una novia, ¿no? Y empieza a dudar de si está convencido con su novia, y el día que la novia le deja no hay manera de volver a echar marcha atrás al tema, ¿no? Lo dices por experiencia propia, a mí no lo digo. Pues, no, que puede ser, que me encanta que compartas tus experiencias con nosotros, que está muy bien. Pues hombre, ¿quién no ha tenido una novia que la ha dejado alguna vez en la vida? Yo. Novia, dices. Novia, sí. Pues sí, pero no, hombre, es verdad. Quiero decir que se está jugando con fuego, yo creo, con estos temas, y bueno, si están tan contentos, no ha pasado nada, pues yo me alegro mucho, pero ¿qué quieres que te diga? Que vengan todos. Me parece peligroso. Iván. Yo creo que todos son motivos de alegría, ¿no? Primero, que efectivamente no se haya afectado al turismo. Segundo, que sigan existiendo agencias de viajes, que para mí ha sido una noticia. O sea, y no solo las agencias de viajes, sino una asociación, una patronal, y ha dicho hasta un lobby en Bruselas. Entonces, que en el año 2017 todavía hay agencias de viajes, me fascina, me parece muy buena noticia, como lo es el hecho que el turismo no se haya afectado. Lo cual me trae a un pensamiento que yo creo que también tenemos que empezar a difundir con más frecuencia, y tiene algo de optimismo, ¿no? Y es que al final España es el país más fuerte del mundo. Los españoles llevan siglos intentando destruirla y no lo consiguen. Pues ni siquiera el turismo se ve afectado. Un síntoma más de que España es un país potentísimo, fortísimo, capaz de resistir a todo tipo de andanadas y de agresiones, en este caso de los radicales islamistas o de los radicales de la calle que quieren, a través de turismofobia, espantar al turismo. España es un país muy fuerte, España es un país que se sobrepone en los peores momentos a las situaciones aparentemente más dramáticas. Es un país que parece aletargado en tantos aspectos, donde parece que la gente no tiene compromiso, donde la gente parece que no reacciona, hasta que llega un punto en el que la gente empieza a reaccionar. Y en el caso de Cataluña, ahora hablaremos más de eso, estoy seguro, yo creo que la gente está empezando a reaccionar en toda España. A mí me parece una doble buena noticia. Primero, porque efectivamente no se ha resentido el turismo, si es que es así. Y segundo, porque transmite la sensación de que vemos lo de Cataluña como que al final no va a pasar nada. O sea, esa doble noticia, pues hombre, pues si no cancelo mis vacaciones es porque sé que al final esto está muy entretenido, pero pasar lo que es pasar no va a pasar nada. Así que, oye, bienvenido sea esta sensación de que efectivamente se va. Yo sí que conozco a algunas personas que precisamente iban hoy para Barcelona y estaban con la sensación de a ver qué me encuentro. Es verdad que no es miedo, pero la sensación de que a ver qué me encuentro, porque yo voy a un máster, voy a trabajar, o no sé qué, igual me encuentro con una situación en la cual tengo que estar... Pero bueno, que no, entre comillas, la gente considera que no va a pasar más allá de manifestaciones en la calle, un tumulto, digo, no tumultuario, sino un tumultito en una zona, nada pequeñito. Claro, cosas pequeñas. Entonces, pues también me alegra la sensación de que en realidad, en general, todos sabemos que es una cosa muy grave, que políticamente es realmente importante, pero que en el fondo, en el día a día, sabemos que esto no va a ir mucho más para allá. Quiero decir, que es que da para lo que da. Así que me alegro que haya... Me he recordado a lo que dijo Pedro Sánchez de un nacionalismo no nacionalista, que era lo que le gustaba a él. Yo creo que en el PSOE a veces tenéis esas ideas de un tumulto, primero, ni estoy en el PSOE, un nacionalismo no nacionalista. Bueno, pero te la han invocado, te han metido ahí ya, y aunque... A ver, Javier, tú venga. El PSOE no sale de ti, Alberto. Pero es que ninguna de las dos cosas que has dicho tiene sentido. Pero bueno, un decrecimiento desacelerado, cosas así. Eso sí, es de la economía, por supuesto.
Hombre, me parece lo que ha dicho Iván está muy bien, que haya todavía agencias de viajes, es casi se podría hacer un reportaje, ¿no? Habría que ir ahí con una cámara a ver dónde están. Pero bueno, yo creo que también puede ser que el turismo de riesgo pues vaya habiendo en Cataluña o en España también un nuevo mercado, ¿no? Porque puedes ir a hacerte un selfie en un tumulto, ¿no? Es decir, yo estuve, ¿no? hacer puenting, ¿no? Claro, yo estuve delante de los grises. Claro, en Maidán, yo estuve en Barcelona, yo estuve tal, ¿no? El turismo de manifestaciones, ¿no? De todas formas, nos lo tomamos un poco a WhatsApp, porque efectivamente este país es el rey de la destrucción creativa, ¿no? Es el país donde la creatividad y la destrucción se mezclan de una forma totalmente alucinante, ¿no? Y por eso quizá estamos todavía aquí. Pero yo creo que la situación no está para muchas bromas. No creo y espero que no ocurra nada que sea como espera a lo que parece Pablo Iglesias, algún altercado, como dice, alguna desgracia, ¿no? De la que siempre ya de forma preventiva ya ha señalado al responsable. En este caso se empeña en decir el Partido Popular. Yo no soy del Partido Popular, pero ahora mismo en esta situación prefiero hablar del Gobierno de España, porque es lo que nos queda. Estamos en el corto plazo ante un desafío que es muy fuerte, muy fuerte. Y creo que hay que transmitir una idea muy sencilla. Aquí no hay más disquisición que una sola idea. Si el Estado español no consigue restituir la legalidad en Cataluña, el Estado español podemos decir que el Estado español está muerto. Es decir, porque si un Estado no es capaz de aplicar y hacer valer la legalidad en su territorio, lógicamente el Estado no tiene ya ningún sentido, ¿no? Es decir, y esto es lo que nos vamos a jugar, no te digo el día 1 de octubre, sino ya, por lo que parece, ya en un medio o corto plazo. Y esto es lo que yo creo que hay que transmitir y no hacer disquisiciones ni de si han actuado con exceso o proporción, si la ley se aplica mucho o solo la puntita. No, la cuestión es que estamos en esta situación que no la hemos elegido. Pues desde luego el debate que propone Javier, cómo se restituye esa legalidad, no es nada fácil, porque este domingo, ya les digo yo, que miles y miles de catalanes van a salir a la calle, van a intentar votar, muchos alcaldes van a hacer caso omiso, con lo cual, ¿qué hacer con todo ello? Bueno, preguntas muy interesantes que nos vamos a plantear esta noche, antes de que vamos a ir a la publicidad, pero antes Cristina quería decir algo. Venga. No, de cerrar el asunto, cierra, ¿no? Cierra, hombre, cierra. Que todos los que quieren ir a Cataluña, pues que se vengan a la Comunidad Valenciana, que es cojonuda, y que oye, yo escuchando a este señor veo que ha asumido parte de ese lenguaje independentista, hablando del Estado español, como si hubieran dos estados distintos. Por supuesto que no lo hay solo una nación, la que es la española. Y luego yo sí conozco gente en Cataluña que se va, no gente que va y tiene miedo de ir o que se queda, gente de Cataluña que ese fin de semana ya se tiene que ir. Otra cosa, y la última, las CUP. Las CUP, por supuesto que reconocen todo lo que es inherente y relacionado con el capitalismo como una amenaza y como algo que hay que expulsar. Y recordemos a este señor y a otros que quién manda realmente en Cataluña, que es el 8% del electorado catalán, que son las CUP, que no es que sean nacionalistas, sino que son antisistema. Publicidad, breve, corta, y regresamos para analizar, entrar en materia. Nos iremos a Barcelona, hablaremos de la educación, les enseñaremos este reportaje de investigación que les hemos preparado, veremos el testimonio de una familia. Los nacionalistas niegan la fractura social, pero van a ver un testimonio de una familia. Ayer les mostramos un extracto catalana, que una hija, padres andaluces, inmigrantes en Cataluña, por llamarlo de alguna manera, es que se puede decir la palabra inmigrante, desde hace más de 40 años. Pues su hija es independentista, no se hablan con motivo de la política y se quejaban ayer en El Gato los abuelos de que no dejaban su hija ver a sus nietos por cuestiones políticas. Nosotros en temas familiares no nos vamos a meter. Bueno, interesante programa por delante, publicidad y estamos de vuelta. ¿Quién no se ha encontrado con complicaciones al comprar una vivienda? Ahora existen profesionales en Quiero Casa que pueden ayudarte con esto. Cuentan con un equipo de personal shopper inmobiliario que escuchan tus necesidades y buscan la casa de tus sueños entre todas las inmobiliarias particulares o portales inmobiliarios. Ellos filtran las mejores alternativas y tú decides cuál será tu hogar. También contarás con un asesoramiento financiero, servicios postventa, ayuda en la negociación. Es que son todo ventajas y encontrar casa se hará más agradable que nunca, en menos tiempo y por menos dinero. Contacta en el 91 737 4487.
Aquí seguimos en el Catalagua, pasan 32 minutos de las 10 de la noche, vamos a entrar en materia. Hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ordenado a todo funcionario público catalán que no abra los colegios, los centros electorales el próximo domingo. Y para ello han encargado a los 3 cuerpos policiales, por llamarlo de alguna manera, que están en este momento en Cataluña, Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y a la Guardia Civil, que velen por que se cumpla esta orden, digamos, que ha emitido hoy el Tribunal Superior de Justicia, que de alguna manera ha pedido a la Fiscalía que le ceda todas las competencias que estaba llevando o estar al frente de la salvaguarda de que no se celebre el referéndum ilegal del 1 de octubre. Después de esa reunión, a la cual ha asistido el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, Trapero ha dicho que bien, que van a acatar la orden, pero ojo, si se cierran los colegios electorales, los centros de votación el próximo domingo, prevé altercados, prevé que va a haber lío. Lo decían también los Mossos, de alguna manera, con otras palabras, a través de Twitter, de la red social, donde afirmaban que la aplicación de las medidas acordadas por la Fiscalía se tienen que ajustar al principio básico que rige cualquier actuación judicial. Y añadían, la Policía Autonómica Catalana, que ello comporta la necesidad de ser especialmente cuidadoso y ajustarse a los principios de oportunidad, proporcionalidad y congruencia. Yo no sé si con esto, ahora se lo preguntaré a la mesa, están insinuando que las medidas de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no son proporcionales, no son congruentes y no me acuerdo qué otra cosa decía. Bueno, quien sí ha verbalizado una cosa en una entrevista radiofónica ha sido el consejero del Interior, el señor Forn, diciendo que las fuerzas de seguridad del Estado, Policía y Guardia Civil, están creando tensión en Catalunya. Escuchen. És evident que les mobilitzacions tumultuoses és el que volen que es produeixi des de part del govern de l'Estat i estan tensionant perquè hi hagi tensions al carrer i perquè el dia 1 d'octubre hi hagi una reacció que no sigui com fins ara pacífica. M'està dient que la policia i la Guàrdia Civil venen aquí a alterar l'ordre democràtic? És evident, ho veiem cada dia. Vienen a alterar el orden democrático. Y lo dice el consejero del Interior de la Generalitat de Cataluña. No, pero un momento, porque sí que me gustaría introducir otro elemento, que es, por ejemplo, quien está sosteniendo, digamos, el gobierno independentista de Junts pel Sí, son los antisistema independentistas de la CUP. Su portavoz en el Parlamento catalán ha dicho lo siguiente sobre la posibilidad de que se cierren o que la policía impida la apertura de los centros de votación el próximo domingo. Vean. A més, és inexecutable. És dir, jo crec que no hi ha els efectius suficients com per fer-ho possible, per tant, entenem que és una mesura que el que va és a espantar, a intimidar, a generar por, que és el que ha estat fent l'Estat durant totes aquestes setmanes, i, per tant, entendríem que la reacció, la resposta i el posicionament de Mossos fos que per extralimitació de funcions de Fiscalia, per mesura desproporcionada i per mesura poc adequada, doncs no compliran el que planteja aquesta instrucció. Bueno, ya por último, el ministro de Justicia del Reino de España, el señor Català, decía que las fuerzas de seguridad están ni más ni menos que para garantizar que se cumpla la ley. Ministro de Justicia, Rafael Català, no sé si es posible escuchar al ministro, vamos a escucharle. Mossos no están, ninguna fuerza de seguridad del Estado ni de las comunidades están para limitar los derechos de los ciudadanos en absoluto, están para garantizar los derechos de los ciudadanos y para hacer que se cumpla en España la ley y que se cumplan las sentencias. Por lo tanto, los Mossos están para que no se cometa una ilegalidad en Cataluña y eso es a lo que se les ha encomendado. Venga. Cristina, que pedías efusivamente la palabra. Bueno, a mí me consta y le consta a mucha más gente que entre el PDeCAT y las CUP había un pacto explícito que expiró antes de ayer a las 12:30, en que las CUP tenían que ejercer cierta violencia moderada, sin llegar a nada extremo, en la calle. Es precisamente la señora Gabriel la que lleva semanas llamando a sus huestes, a sus cachorros a la violencia. Algunos de ellos, por ejemplo, son Arran, que son un grupo más o menos organizado y también dentro de la propia universidad, no solamente de la catalana, sino la de Valencia. Recuerdo al señor Forn, que por cierto me extraña mucho que no haya dimitido después de la vergüenza demostrada y de la negligencia en el atentado de Barcelona, tras los atentados de Barcelona,
sale ahora para decir esto, que no es más que una absoluta mentira. Entre otras cosas, las fuerzas de seguridad del Estado, la Policía Nacional, en concreto la UIP, cuyos dispositivos son alrededor de 3.500 policías, estuvieron hace 2 días en Valencia asegurando que se pudiera producir un acto de las CUP y de Compromís en un conocido teatro del centro de Valencia. Y lo que hacían era precisamente defender a aquellos que están arengando y señalando a la policía y a la Guardia Civil que está en Barcelona para que la gente vaya a atacarles. Esto sin más. Recordemos también que están fletando autobuses batasunos desde el País Vasco. Y recordemos también que se están organizando con grupos radicales de toda Europa, alrededor de unos 3.000, ha dicho OK Diario hoy, que van a venir pues a partir de hoy y hasta el día 1. Así que son ellos, por supuesto, los violentos. Sí, yo sinceramente, viendo la reacción de los Mossos, sobre todo, ¿no? Pues no doy crédito, ¿no? ¿Desde cuándo un policía cuestiona, y menos en público, ¿no?, la decisión de un juez, de un tribunal? Tienen que acatar las órdenes. En todo caso, pueden hacerle ver, digo yo, en privado al juez que a lo mejor alguna de las medidas que está poniendo puede conllevar ciertos riesgos, etcétera. El juez lo valorará y tomará las decisiones. Pero cuestionar si es excesiva, si puede producir altercado, me parece un disparate increíble. Yo creo que el señor Trapero, porque claro, esos tweets llevan la mano del señor Trapero, lógicamente, debería ser destituido. Yo creo que, y se rumoreaba esta mañana que podría ocurrir eso, que en virtud de la Ley de Seguridad Nacional el Gobierno tomase el control directo, no por persona interpuesta con el coronel de la Guardia Civil, sino directamente, pues retirar al señor Trapero y asumir el control, el mando de los Mossos de Escuadra. Y ese era un rumor que corría esta mañana fuerte en los mentideros políticos. Incluso se hablaba de la posibilidad... ¿Pero quién iba a aportar al mayor Trapero? ¿Quién le iba a apartar? Bueno, un decreto, eso se tenía... La Ley de Seguridad Ciudadana permite lo que se hablaba, claro, requería que el Gobierno aprobase un decreto previa convocatoria, lógicamente, del Consejo de Ministros para aprobar ese decreto, que se rumoreaba que podría ser mañana. Parece que no es así de momento. Y que se aprobase un decreto, como digo, para retirar del mando de los Mossos de Escuadra a la Generalitat y asumir directamente desde el Estado el mando de la Policía Autonómica Catalana, ¿no? Que me parece que sería una medida ya bastante acertada, porque ahora mismo lo que vemos es que los Mossos están haciendo todo lo posible, diríamos, sin incurrir en una ilegalidad manifiesta, ¿no?, para no cumplir las órdenes que se les están dando. Primero que si es el fiscal, ahora ya es un tribunal el que directamente les está ordenando, no es un fiscal, es ya directamente el tribunal, que me parece también una medida acertada, que el tribunal asuma directamente la responsabilidad y no la deje en manos del fiscal. Es que sea acertada o desacertada. Bueno, es que es lo que obliga. Legalmente es lo que obliga la ley. Porque me toque cuando haya actuaciones, exacto, el tribunal, pues ya tiene, la fiscalía ya tiene la potestad. Es lo que obliga la ley. Claro, pero que me parece que, bueno, más que acertada, efectivamente, que viene bien en este momento para también desarmar argumentalmente, ¿no?, a los que estaban acusando al fiscal de actuar de manera partidaria, ¿no? Bueno, ahora es un tribunal, no es un fiscal. Bien. Es que al hilo de lo que decías, Benjamín, yo creo que lo que hemos presenciado aquí es un muy potente contraste entre cómo comunican los independentistas y cómo comunican los que no son independentistas. Los que son independentistas ganan por goleada tanto en la forma como en el fondo. En el fondo están diciendo auténticas barbaridades, pero lo presentan con unas formas que casi parece que lo que dicen pues tuviera sentido o se podía admitir un Estado de Derecho. Es decir, en el fondo dicen cosas como que van a incumplir, que las leyes injustas no tienen por qué cumplirse, que el pueblo avala este comportamiento. Y van creando un fondo de armario de ideologías que hacen pensar que cada uno en el fondo puede hacer lo que le parezca a uno mismo, que es justo, en función de lo que el pueblo le haya dictamina. Por cierto, ¿qué pueblo? El que se puede reunir un jueves a las 12 del mediodía para generar un tumulto, que no son precisamente los más trabajadores, los más ortodoxos, los más organizados, sino precisamente los antisistemas, los que no trabajan, los que no estudian, probablemente muchos de ellos subvencionados de distintas maneras por el Estado. Pero volviendo al tema del fondo y de la forma, ellos son capaces de utilizar la forma en tono positivo y negativo. Cuando ellos hablan de lo suyo, hablan en términos ilusionantes, hablan de construir, hablan de hacer un Estado nuevo, hablan del derecho a decidir, que es una compresión
absolutamente maravillosa desde el punto de vista lingüístico, de una idea que no se sostiene de fondo, pero que, dicha así, es tan buena que a veces cuesta explicar por qué no tienen derecho a decidir, incluso a gente de fuera de Cataluña. Es decir, ellos le dedican mucho tiempo y desde el punto de vista negativo, pues las expresiones que utilizan son impresionantes, ¿no? Refiriéndose a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, hablan de agresión, de generar tensión, de que vienen a intimidar, de que vienen a violentar. Y del otro lado, ¿qué tenemos? Del otro lado tenemos una falta de relato absoluta, una carencia de fondo, una carencia de ilusión, una carencia de proyecto. El gobierno, no el Estado español, el gobierno, los partidos que han gobernado España en los últimos años, no solo los anteriores también, no han tenido la más mínima preocupación por crear un relato también optimista, un relato unionista, por llamarlo de alguna manera, pero con un poco de enjundia, con un poco de gracia. La única palabra que han sacado, incluso en negativo últimamente, yo he leído, el PP después de mucho tiempo se le ha ocurrido esto de la hispanofobia. Bueno, no está mal. Pero además de la hispanofobia, ¿qué más vamos a contar? ¿Por qué los catalanes que hoy están dudando deberían tener claro que es mucho mejor estar unidos? ¿Cuál es la historia de España que nos avala? ¿Por qué el futuro es mucho más halagüeño si permanecemos juntos? Más allá de que la ley, de que los abogados del Estado del PP, que tanto les gustan, les justifiquen que eso jurídicamente es insostenible, ya lo sabemos. Pero además de eso, habrá que contar cosas con un poquito más atractivas, habrá que contar cosas con un poco más de ilusión, habrá que dar un mensaje un poco más optimista para todas aquellas personas que en el día a día se ven bajo ese chorreo, esa lluvia de ideas de los nacionalistas, los separatistas, y no tienen del otro lado un contraargumento. Y son 40 años de ir cediendo posiciones, 40 años de no contraatacar, 40 años de no utilizar ninguna creatividad, que al final... Hablaremos de ello y cuánto, porque dicen que se tardaría otra generación en revertir todo lo que está describiendo Iván Espinosa. Hablaremos también con Francisco Caja de este aspecto y profundizaremos en él. Venga, Alberto y Javier. Sí, bueno, que son muchos años efectivamente como para ponerse a hacer ahora todo el cambio en este poco tiempo. Claro, ahora toca hacer lo que toca hacer. Y por otra parte, lo que estamos viendo estos días del Partido Popular es que la respuesta ilusionante es hagamos juras de bandera masivas, que no sé hasta qué punto pueden convencer a nadie de una jura de bandera masiva, estando muy bien la jura de bandera como tal, pero no sé cómo efectivamente cómo ayuda al relato. Pues vamos a hacer juras de bandera enormes. Pero es una iniciativa civil a la que se ha apuntado el PP oportunista. Sí, que me parece muy bien. Eso se ha salido de la sociedad civil. Que no digo que sea mala, como mucho digo que a lo mejor no es muy útil en este momento, que lo vaya a haber sido hace 3 años, pero quiero decir que ahora no creo que ningún independentista o gente que tenga duda diga, ojo, pero la verdad es que esa jura de bandera me ha impactado. No, no va a ocurrir, probablemente sea lo contrario. Pero vamos, que no es lo que quería hablar. Sí que quería apuntar 2 cosas que me parecen que dichas como lo dicen son provocativas, pero que tienen mucha obviedad. Una cosa es que efectivamente que va a ser posible controlar todos los centros de votación de Cataluña. Pues hombre, va a existir cierta dificultad, teniendo en cuenta que algunas de las sedes para votar son las casas de RC, quiero decir, que es la propia agrupación de Esquerra Republicana donde se tiene que ir a votar. ¿Cómo vas a cerrar si no es exactamente un espacio público, sino que es el espacio privado de un partido el que lo abre para votar? Y luego, ¿vamos a llevar a un policía, un antidisturbios hasta todos los pequeños pueblos de Cataluña? Pues hombre, supongo que va a ser muy complicado. Entonces, me parece obvio que es absolutamente imposible cerrar toda posibilidad de voto, porque además les conocemos y quiere decir, yo puedo sacar una caja a la calle y que voten y esos votos los cuento. O sea, que votar como tal, supongo que se podrá votar. Y luego lo de los altercados. Pues votar como tal se podrá votar, pero ¿en qué condiciones? No, en ninguna condición. En ninguna, pero como si salgo yo, a mano alzada, los que están en esta calle, ¿quién quiere independencia? 1000, pues venga, 1000. Y luego lo redondeas a 8000 y ya está. Quiere decir que votar, pues seguro que en algún sitio habrá alguien contando algún tipo de voto. Que es imposible pararlo todo, pero vamos, que eso no tiene ninguna utilidad para nadie. Y luego la parte de los altercados. Hombre, que va a haber altercados, que es bastante obvio, ¿no? Si una persona quiere hacer algo, aunque sea ilegal, y lo pretende hacer y un policía le para, se provoca un altercado. Pero quiere decir que no nos tendría que provocar ningún susto. ¿Provocan altercados? Pues sí, seguramente hay altercados. Efectivamente, si usted va a ir a votar o si usted quiere abrir un sitio público para votar y yo se lo impido, en mi ejercicio de cumplir la ley, he generado un altercado. Lo siento por usted, va a quedar usted un poco perversa de presentar la cosa, ¿no? Pero bueno, ya me lo ha atercado. Como la policía provoca un altercado con el ladrón que está atracando la joyería. O sea, ¿por qué nos da miedo? Lo que no entiendo es por qué nos da miedo, y coincido un poco en el relato, del miedo de... Ay, es verdad, no queremos alterar las cosas, pero ¿cómo no las vas a alterar? Y dice, yo voy a cumplir la ley. Si cumplir la ley provoca un pequeño altercado, pues lo va a controlar, pero para eso yo soy la persona, soy la policía, y se va a solucionar. Y el miedo, a mí lo que más me sorprende es cuando hablan de que nos quieren meter miedo, cuando se refieren a lo quieren meternos miedo. Yo no sé cuál, de verdad, no sé cuál es el miedo. O sea, yo si fuera un catalán independentista,
hoy no sé cuál es el miedo, de verdad. O sea, pues como mucho, si yo soy un profundo defensor, como yo lo soy, de la desobediencia civil, desobedezco, incumplo la ley y se me detiene. Quiero decir, y lo entendería como defensor pleno de la desobediencia civil. Digo, pues estoy desobedeciendo, me asumo las consecuencias hasta que cambie la mayoría y consiga cambiar la mayoría social. Venga, completamos esta ronda. Javier. Bueno, yo creo que hay una cosa que hay que tener en cuenta. Es decir, cuando tú quieres aplicar la ley en una situación de este tipo, siempre a nivel de propaganda y comunicación vas a estar en desventaja, porque vas a ser, digamos, el personaje, por decirlo así, antipático, ¿no? Es decir, como decía Víctor Hugo, pues ser bueno es muy sencillo, ser justo es lo difícil, ¿no? Pues en este caso le toca a la autoridad representada en el Gobierno de España, pues ejercer la justicia, que es lo difícil. Ellos están utilizando esa palanca, ¿no? De ese desequilibrio de partida que lo llevan utilizando por otro lado 36 años, desde que lo denunció en la famosa carta de La Vanguardia a Josep Tarradellas, ¿no? Diciendo pues esa forma de victimismo, de tensionar, ¿no? De llevar siempre al límite las instituciones. Solamente con que puedan decidir que hay un Estado opresor, sí, ya está. Sí, pero claro, la cuestión está, es decir, la cuestión está en poder transmitir al pueblo en general, a nosotros, a los televidentes, el hecho cierto de que o se aplica la ley o renunciamos a todo. Es decir, y esta es la cuestión que está. ¿Que va a haber altercados? Hombre, pues seguramente sí, porque aquí no es solo el nacionalismo, aquí hay una pinza que no va más allá de Cataluña, por lo que se está viendo ya, que es entre los secesionistas interesados de la burguesía catalana o los partidos políticos de siempre y una izquierda loca, es decir, que va a ir a por todas. Es decir, puede ser el secesionismo como puede ser que mañana lo que sea un terremoto. Da lo mismo, cuanto peor, mejor. Y esa es la pinza en la que nos encontramos. Izquierda no solo catalana, ¿no? Lo circunscribes a toda la nación española. Y no estoy hablando de tu izquierda, por ejemplo. Es decir, no vamos a hablar... Yo hablo de una izquierda ilustrada que creo que está en el guindo todavía, que algún día bajará, ¿no? Pero yo no me estoy refiriendo a esa, sino me estoy refiriendo a las CAP, lógicamente al partido Movimiento, porque no es un partido que es Podemos, es una especie de conglomerado ahí que tienen polis repartidas por España, pues una gobernada por la señora Colau, la otra aquí en Madrid por una señora que también está diciendo bastantes disparates en estos momentos. Carmena, hablamos de Carmena. Bueno, es decir, esa es la pinza que tenemos y ese es el peligro. Y ante eso, ganar la guerra de la propaganda pues es prácticamente imposible. Es decir, los norteamericanos no perdieron nunca la guerra de Vietnam, la perdieron en la propaganda. Sí, porque la ofensiva del TED arrasaron y habían perdido la guerra, según los medios de comunicación. Es decir, y ahí empezó la debacle. Y esto es mantenerse firmes y actuar y que tenga lo que tenga que pasar. Ojalá que no pase nada malo, es decir, grave, ni que haya desgracias, como dice Pablo Iglesias, espero que no. Yo confío en el sentido común de la gente de última hora. Ahora, los incontrolados que va a haber, pues no sabemos lo que puede ocurrir, ¿no? Mira, decía antes Alberto una cosa que es cierta, al final no hay ninguna diferencia sustancial entre votar y no votar en términos de violencia, y en términos de violencia que se va a alargar mucho en el tiempo. Pero solo hay una, y tiene que ver con las consecuencias que puede tener para este gobierno. Es decir, la no aplicación de la ley, las continuas burlas al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, el TSJ de Cataluña. Es decir, que el gobierno siempre vaya un paso por detrás, claro, o 15 pasos por detrás de los independentistas. Y la obsesión por evitar la aplicación de las leyes y el Estado de Derecho por parte del gobierno de España está haciendo que pueda haber una debacle electoral en el escenario de unas elecciones anticipadas, o que el Partido Popular pudiera aprovechar esto para descargar todo el Estado de Derecho con todo el rigor sobre estas personas, inhabilitarlas y, por supuesto, en caso de cárcel, que estas personas acaben entre rejas, cueste lo que cueste. Y ese es el momento en el que el Partido Popular podría aprovechar, ¿por qué no?, para volver a tener una mayoría absoluta que de otra manera tiene muy complicado bien, pero conseguir. Cristina, una pregunta, eso está bien, pero ¿y qué haces con el... y hablo de cifras redondas, 1,5 millones, 1.700.000, 2 millones de personas que muy probablemente quieran ir a votar por los motivos que sean, porque crean que, oye, que
tienen un desafecto con España, antes no eran independentistas así, a esos y que van a votar. ¿qué vas a hacer con ellos? Que es al final, no son los dirigentes que ahora están, todos estamos de paso, pero los dirigentes y más los inútiles que hay a día de hoy están más de paso, pero con esos cerca de 2 millones en torno al 3, que exijan a su partido que se cambien las leyes, que se vote en el Palacio de Congresos con una mayoría suficiente, total, para que podamos votar todos los españoles, porque si a mí esas personas, ese 1,5 millones, 2,5 millones de personas, no me dejan votar y me piden que yo les deje votar cuando la soberanía nacional está en el conjunto del pueblo español y no en una pequeña y mínima parte muy engrasada por nuestros impuestos, a mí no me merecen ningún respeto. Perdona. Por cierto, están llegando muchos mensajes, a ver si podemos ver justo el anterior, de que ¿por qué no dicen que las urnas están guardadas en las iglesias? Nos dicen que en muchas iglesias de Cataluña se están guardando las urnas, ya son 3 o 4 centros de votación, incluso dicen que se están guardando ahí. Yo esta información no la tenía, pero vamos. No, y es que tengo una información que estoy intentando contrastar, porque no puedo contrastar todavía, luego tendré que llamar, que no solo es que estén guardadas las urnas, sino que posiblemente se voten en las iglesias. Y es lo que estoy intentando... sí, pero ahora mismo no te lo puedo decir como una información fiable, hay que ser serios, solo lo puedo decir como un rumor que estoy intentando contrastar. ¿sabes? De todas formas, yo creo que tenemos que ser muy, muy cuidadosos también con el lenguaje, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, Cristina, decías o dabas a entender que el PP, el gobierno, tenían una oportunidad muy importante para inhabilitar y meter en la cárcel a esta gente. Hombre, vamos a ver. El PP, afortunadamente, no puede inhabilitar a nadie ni meter en la cárcel a nadie, gracias a Dios. Hombre, lo puede hacer tesorero de su partido, que es como inhabilitar. Tiene recursos, no puede, que no son el 155. Puede instar a los tribunales, pero aquí hay una justicia independiente, porque si no caemos... No tan independiente. Eso tampoco puede hacerlo, porque lleva 20 años y no lo ha hecho en su vida. Eso lo hace Vox, caemos en el discurso de los independentistas, precisamente, que ponen, que confunden la política con la justicia. Porque aquí lo que estamos un momento, vamos a dejar a Iván, si no, no se entiende el argumento. A ver, Iván. Asistiendo, pero perdona, que termino ya. Aquí... Sí, Benjamín, discúlpame. Quería decir Benjamín, discúlpame. Y aquí a lo que estamos asistiendo es a enredarnos en el lenguaje por parte de los nacionalistas, que es confundir la política con la justicia, ¿no? Se está acusando al gobierno de oprimir a Cataluña, de tomar determinadas medidas, de llamar a declarar alcaldes, etcétera, cuando son medidas todas tuteladas por la justicia con plenas garantías, como no puede ser de otra manera. Ordenadas, sí, ¿no? Y tuteladas también por la justicia, que también defiende los derechos de esos señores a los que llama a declarar, por supuesto. Y todas estas medidas son judiciales. Yo creo que eso es importantísimo. Por supuesto. Claro, no políticas. Me he expresado mal porque quizá haya cogido un atajo retórico. Claro, pero, lo sé, pero es que es importantísimo porque es precisamente el argumento con el que tratan de confundir a la opinión pública desde Cataluña. De todas formas, aquí una cuestión que es el gobierno nos oprime, el gobierno tal es quien está deteniendo a los alcaldes del PP. De todas formas, yo no la intentaría sacar desde, yo lo siento mucho, de la cuestión partidista ahora mismo, porque esto no es un problema, ahora estamos en un problema de corto plazo, que es el 1 de octubre. Sí, pero gobierna un partido. Sí, bueno, pero que yo voy a intentar, porque yo estoy hablando del gobierno, es decir, y si estuviera de presidente del gobierno otro partido y tuviera que coger este toro por los cuernos, estaría manteniendo la misma postura. Es decir, es una cuestión institucional que nos afecta a todos, ¿no? Y que puede tener muy graves consecuencias. Y no por más de repetirse, pues no hay que dejar de decirlo, es decir, es que es así. Entonces, a mí no me interesa, porque hay muchos rumores de que, lógicamente, incluso podría dar una vuelta de tuerca más arriba el Partido Popular, el partido del gobierno, para posteriormente adelantar las elecciones. También ahí está eso puesto en los mentideros, ¿no? En los cenáculos se comentan tantas cosas que yo creo que yo no voy a caer ahí. Yo lo que sí digo es que el 1 de octubre hay unas, no solo los 2 millones de desafectos, ¿no? Es decir, si podemos llamarlo así, sino que hay unas instituciones catalanas tomadas por políticos que están subvirtiendo la ley. Y hay un cuerpo de seguridad con 17.000 personas, que es los Mossos, que está haciendo todos los requiebros posibles por no cooperar para que la ley se respete. Y esto es lo que hay que decir. Pero Javier, perdón un momento, es que este planteamiento con la aplicación de la ley se soluciona. Es así de fácil. Pero lo otro, lo de los 2 millones o los que sea de desafectos,
con el Código Penal no lo solucionas. No, pero esto. sí es muy importante. Y ahí es donde está No, claro, ellos tienen que recibir el mensaje de no, la ley está para todos, ya hay que cumplirla. Claro, pero una vez ya hayan recibido ese mensaje, ¿qué pasa con esos 2 millones de desafectos? No es tanto lanzar el mensaje como equivocar el mensaje. Es decir, lanzar el mensaje correcto ahora equivale a no lanzar el mensaje incorrecto. Esto en comunicaciones es elemental. Es decir, porque tú tienes que actuar de forma disuasoria. La ley no está para gustar a la gente, no está para hacernos felices, está para disuadir a los delincuentes. Y esto es importante porque es la ejemplaridad, el principio de autoridad, que estos señores están queriendo convertir, como se ha hecho muchas veces, equivocadamente trasladándolo como autoritarismo. Y no, señor, es el principio de autoridad. Y si no mantenemos la autoritas, no tenemos la potestas. Y con la potestas con lo que se hace luego política. Un segundo, Iván, porque quiero que vean, antes de dar paso a Iván, quiero que veáis, decía ahora lo de los Mossos. Javier, vean ayer otra de nuestro equipo de investigación charló con un Mosso de Escuadra y ha tenido bastante repercusión estas palabras en las que dice, ojo, hay muchos Mossos que no están con la Constitución. Yo lo tengo claro, pero hay muchos que no. La mayoría no. Y luego, fíjense todo lo que dice de los mandos, que son los que han propiciado, entre otras cosas, las escenas que vimos el miércoles pasado, que la policía y la Guardia Civil no pudiera hacer el trabajo, que estuviesen encerrados, sitiados más de 6 horas, creo que fueron, sin poder salir de un edificio donde estaban haciendo unas investigaciones. Bueno, vean este testimonio. Pero vosotros, ¿a quién obedecéis, macho? Es que es jodido. Igual la Constitución. No, es que, pero por eso lo tenéis claro todos. Claro. No todos. Claro, porque claro... La inmensa mayoría sí, ¿eh? La inmensa mayoría sí. Incluso gente que es nacionalista entiende que las cosas no son así. Este no es el camino. Claro, o sea, el destino sí es el mismo, pero el camino... El destino cada uno puede escoger el que más le guste, pero las cosas hay que hacerlas bien. Claro, y eso el mando lo sabe, lo sabe, y el mando de mi mando lo sabe, pero hay uno arriba que también lo sabe seguramente, claro. Y posiblemente hasta le interese. Claro. Que hagamos un para atrás. O sea, que hagamos un para atrás. Se refería al miércoles, insisto, de la semana pasada, cuando decían que, bueno, que evidentemente por órdenes, instrucciones políticas de los altos mandos no se hizo y había menos dotaciones de los Mossos, nos lo ha reconocido este Mosso el día de la intervención. Venga, Iván. Javier estaba haciendo alusión a que hay ciertos rumores que no se confirman, que hay que verlos y tal, y que hay muchos rumores de que si van a hacer una cosa, van a hacer otra. Los rumores se generan cuando en el ambiente no hay claridad. Es decir, cuando en el ambiente hay convicción y claridad sobre el mensaje, no hay rumorología posible. Entonces, hay muy poquitos rumores acerca de qué van a hacer los nacionalistas, porque tenemos claro lo que van a hacer. Todo aquello que esté en su mano, con independencia de que le ampare o no la ley. Los nacionalistas lo tienen claro. Tú decías, hay que apoyar al gobierno. Y yo digo, sí. Claramente, hay que apoyar al gobierno sin ningún tipo de restricción por el color político que tenga, siempre que el gobierno sea claro y vaya a hacer cumplir la ley. Pero claro, si nos encontramos con un gobierno que no tiene la misma claridad, la misma convicción y que no va a hacer que la ley se cumpla de una manera tan clara, pues ahí es donde a lo mejor no estamos todos tan de acuerdo en apoyar a este gobierno. Cuando este gobierno haga que se cumpla la ley, todos estaremos de acuerdo con él. No habrá también, como tú decías, no habrá que estar mirando si es el PP, si es el PSOE, si es... No. Un gobierno que haga cumplir la ley, en este caso, tendrá siempre el apoyo de la mayoría de los españoles, de la inmensa mayoría, en este tema. Y en otras cosas ya veremos. Pero en esto sí. El problema es que no lo hay. El problema es que no hay ninguna claridad. Una puntualización. Yo no digo que haya que apoyar al gobierno. Yo sí, yo digo que hay que apoyar al gobierno en este asunto mientras sea claro. Entonces, ¿cuál es el problema? No hay claridad en los políticos. Iván, la puntualización, no hay claridad en los Iván, a ver el matiz. Solo una puntualización, que lo único que quiero decir es que no podemos hacer ahora partidismo en el sentido de hacer que incitemos a los partidos a que hagan cálculo político con esto. Pero sí, estoy diciendo que estoy de acuerdo. Estoy diciendo que estoy de acuerdo. Lo que a la vez digo, Javier, es que lo que falta es claridad por parte de este gobierno. Pero no solo del gobierno, de los mandos. ¿Cómo es posible que cuando hay guardias civiles que salen de sus pueblos con destino a Cataluña, la gente se organice para aplaudir a su salida y los mandos de la Guardia Civil, que tienen influencia política, digan que no se puede salir a aplaudir a la Guardia Civil? ¿Pero cómo que no se puede salir a aplaudir a aquellos que están defendiendo tus libertades en toda España? ¿Cómo va a ser posible que no puedas salir a aplaudir a tus guardias civiles, a tu Policía Nacional, a aquellos que están velando por tu seguridad? Y que las televisiones no nacionalistas llamen a esas personas fascistas. ¿Y cómo es posible que los mandos de esas propias unidades que salen te digan que no se puede salir a apoyarles? ¿Pero qué locura es esta? ¿Cómo es posible que cuando lleguen a Cataluña se les rodee, se les maltrate y
no hagan nada por evitar eso. ¿Cómo es posible que los nacionalistas estén diciendo que no van a cumplir la ley y no se haga nada por hacer que se cumpla? Gonzalo decía, ¿qué hacemos con el 1,5 millones o 2 millones de personas que quieren salir a votar? Bueno, de aquí al domingo ya muy poco que hacer. votar no, que se quieren independizar. Bueno, que se quieren independizar. De aquí al domingo no hay nada que hacer, Gonzalo. Eso no hay nada que hacer. Ahora, lo que sí te digo es, cada tío que abra un colegio, después de que la Fiscalía ha dicho hoy que no se puede abrir un colegio, que no se puede prestar un espacio público para esto, cada tío que vaya con la llavecita a abrir el colegio, quizá no puedas evitar que lo abra el domingo por la mañana, pero el lunes a primera hora de la mañana un expediente. Y a lo mejor pues hay que tomar medidas disciplinarias muy duras, a lo mejor hay que expulsar de la carrera educativa, a lo mejor hay que aplicar sanciones y desde luego hoy debería estar el gobierno ya avisando de cuáles van a ser esas medidas, de manera preventiva. Es decir, ¿usted va a abrir un colegio el día 2 o el día 1? Perfecto. El día 2, prepárese para todas las sanciones que vienen a continuación. Será usted expulsado de la carrera educativa, se hará una sanción que usted tendrá que pagar a título personal, el que tenga la llave. Así de sencillo. Que aún así se abren los colegios, pues ya sabemos cuáles son las medidas. Claridad. Pero claro, si no hay claridad, bueno, que se cumpla la ley, pero de manera proporcional, depende de lo que los mozos opinen. En un pueblo de Gerona opinarán que a lo mejor hay que abrir el colegio para evitar un tumulto. En otro colegio de Tarragona opinarán que no. Lo que está ocurriendo, no están utilizando a los niños de escudos. Pero eso siempre ha sido así. Ahora hablaremos de los terrible, niños, pero lo ha mencionado. Decía antes, la batalla de la propaganda, decía Javier que se estaba perdiendo, dan citando los detalles de la alcaldesa en Barcelona, Podemos aquí. Ahora hablaba Cristina que a lo que ha citado de los guardias civiles, de los policías que van destino a... Vamos a ver esas imágenes, por ejemplo, cómo gritaban a por ellos, por ejemplo, creo que era Huelva, no sé si podemos ver esa imagen de la salida, justo, pues eso, hay algunos que lo están aprovechando, como por decía Cristina, para llamarles fascistas. Hay otros, por ejemplo, hay un periodista de reconocido prestigio en Barcelona, en Cataluña, que se llama Antoni Bassas y que ha editorializado en el Punt Avui, digamos que en Lara, perdón, el periódico Ara, que es uno de los periódicos ahora, digamos, de cabecera del independentismo. Vamos a escucharlo, a ver, estas imágenes. Bueno, pues ante estas imágenes espontáneas, decían muchos guardias civiles y policías que eran amigos, allegados, familiares, que en Huelva y en tantos otros pueblos y ciudades se ha utilizado por parte del independentismo catalán. Es el caso, como les digo, de Antoni Bassas, que es uno de los, es un periodista de reconocido prestigio, uno de los líderes de opinión en Cataluña, escribe en el periódico Ara, francamente independentista, y fíjense lo que decía en el editorial el otro día. Vamos a ir desgranando lo que iba diciendo y vamos a ir matizando algunas de las cosas que dice porque directamente manipula y miente y creo que es importante matizarlo. Escuchen. Ayer vimos esta manifestación jaleando a la Guardia Civil que viene para Cataluña. Les estaban gritando a por ellos. Puestos a ironizar, les diría que con esa actitud tan simpática me temo que no van a convencer a muchos catalanes de las bondades de continuar como estamos. Bueno, la Guardia Civil no está yendo a convencer a nadie, Antoni. Ese no es su deber. A lo que va la Guardia Civil y la policía es a que se cumpla la ley, esa que cumplen todos los ciudadanos de nuestro país, catalanes incluidos, con una excepción, los independentistas. Para ellos parece que la ley no existe. Si me pongo un poco más serio, les diré que no sé si se dan cuenta de que cuando gritan a por ellos, ustedes mismos están diciendo que hay un ellos, que no son ustedes, que no son como ustedes, que hay un ellos y un nosotros. Y no deja de ser curioso que los que proclaman que todos somos libres e iguales consideren que no, que iguales no, que hay un ellos, a los que se puede tratar como una molestia, como ciudadanos de segunda, como extranjeros. Pues sí, Antoni, sí, pero no manipules, por favor. Es evidente que hay un ellos y un nosotros. El ellos no son el conjunto de los catalanes. Evidentemente que no, Antoni. Así que, por favor, no hagas demagogia. El a por ellos es ir a por lo que están, a los que están creando un clima insostenible en Cataluña y que están impidiendo que se esté viviendo en un ambiente de normalidad. El a por ellos se refiere a los separatistas, que no todos, solo los que se están saltando la ley y amparándose en una falsa, digamos, democracia para acabar realmente con la democracia. Y finalmente, en todos los años en los que sufrimos los asesinatos de ETA, no vi jamás una manifestación tan airada como esta gritando a por ellos. ¿De dónde sale esa agresividad contra los catalanes cuya única arma es una papeleta de voto? A Cataluña ustedes la conocen bien, porque aquí han vivido y viven miles de andaluces que han encontrado aquí su futuro en paz.
Antoni, no mezcles, te lo ruego, lo que ha sido la enorme tragedia que fueran las décadas sanguinarias de ETA con la deriva totalitaria del separatismo catalán. Y si te formulas preguntas retóricas, hazlas correctamente. No te cuestiones por una supuesta agresividad contra los catalanes, porque no existe tal agresividad contra los catalanes en general, sino, de existir, sería contra los que quieren hacer las cosas a su manera, al margen de la ley. Hay que conste que has sido tú quien ha introducido el elemento comparativo entre el mal llamado Prusés y el terrorismo de ETA. Y otro día hablamos de las manifestaciones que hubo, decenas, contra el terrorismo de ETA. Estas personas que respiran, aman y sienten como ustedes, esas familias que salen a la calle a manifestarse con alegría y en paz, sin preguntarse qué apellido tienen y de dónde vinieron sus familias, son lo que van a encontrar en la calle los guardias civiles que ustedes despedían triunfalmente como si les estuviesen mandando a una misión peligrosísima. ¿En pleno siglo XXI a por ellos? Antoni, algo mejor creo que lo puedes hacer. ¿De verdad que tu argumento son 4 fotografías de supuestos ciudadanos andaluces que ahora quieren la independencia de Cataluña? ¿Y que eso es lo que se encontrará la policía en las calles de esa comunidad autónoma? No lo pongo en duda, probablemente, o quizás se encuentre eso. Pero te ruego que reflexiones con que quizás la policía también se encuentre a estos otros ciudadanos que no dudaron en aclamar como si de una estrella de rock se tratara al terrorista Arnaldo Otegi, miembro de la banda terrorista que tú has sacado a colación. Fotos, selfies, aclamado, como ves en las imágenes, como un ídolo. Pero la policía tampoco va a ir a por ellos, Antoni, ni siquiera. La policía no va a por nadie, tan solo va a intentar que se cumpla la ley en esa comunidad autónoma, igual que lo hace, por cierto, en el resto de comunidades. Porque quieren ser consultados sobre su futuro, como pasó en Escocia o en el Quebec, a por ellos. Estoy seguro que hay mucha gente en España que no comparte esa agresividad, gente que comparte que un Estado no puede acabar siendo, contra su propia gente, una porra donde pone a por ellos. Que tengan un buen día. Antoni, claro que los españoles no comparten ningún tipo de agresividad. ¿Estás insinuando acaso lo contrario? Como también estoy seguro que tú tampoco compartirás la agresividad de unos ciudadanos catalanes contra otros o la agresividad contra las fuerzas del orden que estos días estamos viendo en Cataluña por parte de los tuyos, por cierto. No la compartes, ¿verdad? Antoni, que tengas una muy buena noche. Bueno, ¿qué os parece? Un ejemplo, decía alguien de fascista, el ellos, un nosotros. Esto es lo que decía de la campaña, de la propaganda que estaba haciendo referencia Javier. Es verdaderamente alucinante que haya, yo lo tengo que decir, con todo el dolor de mi corazón, que haya que ganarse el dinero haciendo semejantes cosas siendo periodista. Es de un cinismo tan aterrador, tan sobrecogedor, porque es la inversión completa, es decir, es cargarle el peso de la prueba en aquellos que sí han sido los a por ellos, es decir, porque es el hecho que llaman el hecho diferencial, eso que sobre lo que parodiaba Boadella, ¿no? Es decir, que llevaban toda la vida con hecho diferencial, pero todavía no sabían en qué consistía exactamente. Es decir, nosotros somos realmente las personas de orden, las personas que creemos en la igualdad ante la ley, que no queremos ser más por vivir en Madrid que por vivir en Barcelona, y viceversa. Las personas de orden y las personas demócratas, de principios y convicciones, estamos sintiendo que hay alguien en Cataluña que ha ocupado las instituciones y está yendo a por ellos. Es decir, está saltándose la ley y este señor está lanzando el discurso completamente vuelto del revés. A mí me parece absolutamente alucinante cómo se puede tener ese cuajo, dicho en castizo. No, pero es que además... es encargado de la propaganda. Claro, es que no se puede explicar de otra manera. Me parece un ejercicio de manipulación impresionante, ¿no? Porque trata de construir un discurso teórico contra el Estado a partir de un cántico espontáneo en la calle de unos ciudadanos que cantan lo que les parece bien y con lo que puedes o no estar de acuerdo, pero que hacen, por supuesto, lo que les da la gana, hablando rápido y pronto, ¿no? Entonces, claro, tratar de construir ahí un discurso como si fuera el Estado el que manda el mensaje a por ellos, como si fuera un juez, ¿no? El que dice a por ellos, como si fuera un mensaje oficial de la Guardia Civil a por ellos, pues me parece una manipulación burda y tremenda. Pero también, a fuerza de decir lo mismo y para no caer en su propia manipulación, hay que decir que este señor no representa absolutamente a nadie.
más que a Bueno, él. es un periodista su opinión, de opinión, sí, es su de opinión mucha influencia puede en Cataluña, intoxicar más o menos, pero solo se representa. No, pero es que este solo se representa vídeo a sí de mismo, Ara, por lo tanto. de este señor ha circulado como la pólvora, ¿eh? Sí, claro, claro. Es decir, pero que bueno. esto es más contaminación. Sí, sí, Pues sí, te digo que es muy difícil ganar la gran propaganda. No, y un periodista siempre tiene una responsabilidad mayor, por supuesto, que un ciudadano que sale a la calle a cantar o a gritar lo que le parece. Muy fácil cuando ya estamos en las pasiones. Aquí no hay ni argumentos, ni razonamientos, ni lógica. En este asunto catalán ya no, eso ya se perdió. De hecho, no sirve para nada. Podemos leer a Eduardo Mendoza hoy y decir qué verdad tiene. Y de poco sirve, porque da igual. Porque la cosa es coger un cazo grande y lanzárselo al otro. Y ese es el drama, porque cuando ya hemos bajado a las bajas pasiones, pues la verdad es que, hombre, lo de la por ello, a mí no me gusta. Yo lo veo y digo, pues... Sí, puede gustar o no, pero no implica ir. Pero si lo que me parece dramático es que se llega a ese punto. Al final, efectivamente, se provoca un enfrentamiento tal que cuando un español del resto de España siente prácticamente un ataque, porque le están llamando de todos, al español que no es independentista, bueno, yo soy un españolista, quiero decir, y ya cuando Serrat y medio mundo son fachas españolistas, pues ya al final dices, jolines, ¿yo qué he hecho? ¿Qué está pasando aquí? Y tienes que ver que la respuesta es el a por ello. Pues tampoco te gusta, ¿no? Y tienes la sensación de decir, como muchos españoles creo que estamos haciendo, mira, yo esto lo alejo de mí porque no lo puedo resolver, y eso es lo dramático, no lo podemos resolver. A nivel humano hablas con los familiares, con los amigos que tienes, que por cierto, afortunadamente con esa gente te das cuenta que luego esto es una cosa por un lado y luego en el día a día no es para tanto, afortunadamente, pero que no, o sea, quiero decir que si ahora mismo sacamos una serie de argumentos absolutamente correctos, dará lo mismo, los independentistas seguirán siendo independentistas y los no independentistas, por lo tanto hay que trabajar solo la comunicación, la imagen que se da. Y ellos lo tienen facilísimo. Si sacasela por ellos, pues te da para efectivamente un editorial o 16 editoriales. Es que es un efecto de una dramatización extraordinaria. Pero por eso... Como Gerard de Troya, estás en eso. Y si tú estás hablando de un Estado opresor, no lo justificas con argumentos porque no tienes un solo argumento que demuestre que España es un Estado opresor. Ninguno. Pero en cambio puedes sacar un vídeo diciendo, mira, españoles con la bandera, diciendo a por ellos. Es lo único. Entonces, pues si no se lo regalamos, mejor. Que lo que pasa es que es inevitable llegar a estas situaciones. El drama es ese, que hemos llegado a un punto en el cual es inevitable que las pasiones sean la acción política. Y ahí, Cristina e Iván, venga. Estos son los señores encargados de soltar la propaganda de la ingente cantidad de medios públicos con los que cuesta únicamente Cataluña, 7 televisiones, 6 radios, el Grupo Godó, etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues este señor es un encargado, este señor cobra por agitar el odio y por hacer el discurso de ingeniería social nacionalista catalán. Esta gente lo único que está haciendo es demostrar un sentimiento, y eso mismo, la demostración de un sentimiento patriótico que se les ha negado durante tanto tiempo y que se ha tratado como una patología franquista o fascista desde no solamente Cataluña, desde el resto de España, desde, plenos por distintos partidos, no solamente los independentistas, hablo de la izquierda española, desde universidades españolas, desde colegios, desde la sociedad que ha asumido ese discurso, ¿no? Recordarle a este señor que es la ANC de Cataluña, esa génesis del odio nacionalista catalán, los más fanáticos, los que decían que eran los niños andaluces los que esnifaban pegamentos, los niños se metían con los niños andaluces, porque hablaba de andaluces, esnifaban pegamento y que iban colocados a los colegios. Y que la secretaria nacional de la ANC, Àngels Fols, entre otros, organizaron una campaña que se llamaba Volem forachitar els espanyols, que para quien no sepa catalán, yo tampoco, pero lo he traducido, es queremos expulsar a los españoles de Cataluña. Yo creo, Gonzalo, que es de un cinismo atroz lo que acabamos de escuchar. Los que realmente llevan yendo a por ellos desde hace 40 años son los nacionalistas. Han ido a por ellos, a los que pedían educar a sus hijos en la lengua común de nuestra nación, que es el español. Han ido a por ellos, a los que querían rotular su comercio en español. Han ido a por ellos, a los que pensaban distinto del pensamiento único nacionalista. Han ido a por ellos, a los que llevaban la contraria a ese nacionalismo en una televisión, o en una radio, o en un periódico de Barcelona, y que han desaparecido. Ya prácticamente no quedan disidentes en ningún medio público o privado de comunicación catalán. Han ido a por ellos, a por los que querían ser médico, o enfermera, o bombero, o policía, o profesor, y tenían suficiente cualificación, pero no tenían el nivel suficiente de catalán para ejercer dentro de España. Han ido a por ellos, a los que se osan actuar o cantar
en español, sean del tipo de música o el tipo de actuación que sea. Han ido a por ellos, a los que votan distinto, a los que han votado al PP o al PSOE o a Ciudadanos, a UPyD, no digamos a Vox. Han ido a por ellos, a los que querían ver un partido de fútbol de su selección o a los que han querido apoyar a la selección y les han pegado por la calle. Han ido a por ellos. En definitiva, a los que no pagaban el 3% o a los que lo han denunciado. Porque es que, de verdad, todo origina aquí. Todo origina en el 3%. Ese es el punto de inflexión en el que el nacionalismo se vuelve más agresivo. Cuando se sacan las vergüenzas del nacionalismo, cuando se empieza a demostrar que hay más de 1.000 millones de euros defraudados, cuando se empieza a demostrar que ha sido un saqueo a los contribuyentes catalanes y del resto de España, ahí es donde el nacionalismo, digamos que sube un grado todavía superior el acoso a todos los que no son como ellos y han dicho a por ellos. De manera que el a por ellos es el que ellos nos han sometido a nosotros durante 40 años. Y ahora sí, ahora hay que ir a por ellos, a por estos delincuentes, porque no tiene otro nombre, a por estos ladrones, porque están robando lo más importante que tenemos todos los españoles, que es nuestra patria común. Y por supuesto que ahora sí, nosotros tenemos que ir a por ellos. Bueno, nos vamos a ir hasta Barcelona porque en los próximos minutos vamos a hablar con Francisco Caja, que es el presidente de Convivencia Cívica Catalana, de un interesante asunto que es la educación. La educación universitaria, saben que, por ejemplo, uno de los edificios emblemáticos de la Universidad de Barcelona, la pública, está, parece ser que conquistada, anegada, tomada, llámenlo como quieran, por los independentistas catalanes. Pero también vamos a hablar de la educación primaria, de la secundaria, de la utilización que se ha hecho durante tantos años de la educación, de la utilización que se está haciendo, ojo, en institutos y en colegios de los niños. No sé si podemos ver ya a Francisco Caja. Me gustaría, antes de la publicidad, saludarle. Señor Caja, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, don Francisco, si le parece, vamos a hacer una brevísima pausa de publicidad y regresamos para hablar con usted y mantener esta interesante conversación sobre por qué ha sido tan importante la educación para el nacionalismo catalán en los últimos años y cómo se puede, digamos, revertir esta situación, si es que se puede. Hasta ahora. De acuerdo. ¿Cuánto es el límite? Ah, no, el límite lo pones marcas tú, no, nosotros no. No quiero figurar, ¿sabes? Si no quieres figurar... En la hucha. Aquí. Tengo 5.200 euros que quiero donar. Pues dámelos. Lo bueno siempre vuelve. Con Viajes El Corte Inglés volverás a sentir toda la ilusión de disfrutar unas vacaciones como las de antes. En su nuevo catálogo Viajeros más de 60 años te ofrecen una programación de viajes pensados exclusivamente para personas como tú, con atractivos destinos y el mejor precio garantizado. En el catálogo Club de Vacaciones encontrarás la respuesta para todas esas personas a las que les queda mucho por descubrir, con experiencias únicas e inolvidables. Y para tu mayor comodidad te ofrecen su ventajoso sistema de pago aplazado, hasta 3 meses sin intereses con la tarjeta de compra del Corte Inglés. Y no olvides que Viajes El Corte Inglés es agencia acreditada para tramitar las reservas de viajes Imserso en cualquiera de sus puntos de venta. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más de 60 años. Once y 22 de la noche, tenemos en Barcelona, que nos está esperando Francisco Caja, que vuelvo a saludar nuevamente. Va de especial ilusión esta conversación, esta charla con el señor Caja. Don Francisco, buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches. Bueno, hoy hemos conocido, me gustaría empezar, en primer lugar, pregunta directa, ¿se están utilizando a niños por parte del nacionalismo catalán para celebrar, para organizar, para presionar en la celebración del referéndum ilegal del domingo? Bueno, se viene utilizando la escuela desde el principio, desde el primer momento, ¿no?, para preparar, digamos, para conseguir las condiciones, crear las condiciones de lo que estamos viendo en estos momentos. Esto es un golpe de Estado en cómodos plazos que llevan 40 años de preparación. ¿A quién se le puede, a estas alturas, ocultar que el señor Jordi Pujol viene preparando la independencia de Cataluña o
en mi opinión, la expulsión de España, de Cataluña, que sería lo más correcto de decir, desde el principio, desde que el señor Felipe González le perdonó la vida, ¿no? Le dio patente de corso para seguir robando a todos los españoles, en el caso de Banca Catalana, personalmente, llamándolo. Pero bueno, dejó que se ocupara Jordi Pujol y sus huestes, la escuela, la universidad, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. ¿Quién se puede extrañar ahora de lo que está pasando ahora con esos antecedentes? Pero nadie se pregunta quién ha originado, cuáles fueron las condiciones de posibilidad de este actual golpe de Estado. Y inequívocamente hay que buscar la responsabilidad en nuestros políticos, los gobernantes, el gobierno central, los señores del Partido Popular, del Partido Socialista, han permitido, han concedido la impunidad, la patente de corso al nacionalismo. Y no han desperdiciado el tiempo, han aprovechado la ocasión, la necedad política de los dirigentes del PSOE y los del PP, el gobierno español, el gobierno central, para crear las condiciones. Y no han reparado en gastos. Evidentemente, las escuelas se han convertido en Cataluña en correccionarios lingüísticos y en centros de adoctrinamiento político. Con lo cual, señor Caja... aquí un libro... Sí. Sí, no, que le decía. Entonces, entiendo que, por ejemplo, medidas o avisos que ha hecho, por ejemplo, hoy la Fiscalía, cuando directamente a los padres y a los colegios les ha advertido que van a ser responsables en el caso de que los menores se expongan a situaciones de riesgo en los actos de preparación del 1 de octubre y demás. Sí. Esto ya ni le sorprende. Claro, lógico. Está muy bien, pero ¿a quién le sorprende? El que ha vivido en Cataluña y ha visto esto, y el que, en fin, ha tenido responsabilidades de gobierno, sabía perfectamente lo que se estaba haciendo. Yo tengo un libro aquí, La España raptada, la formación del espíritu nacionalista, que se publicó en el 2009, el autor es Pedro Antonio Eras, y aquí se revisan 353 libros de texto, y, en fin, desde el 2009 por lo menos tienen la evidencia de lo que se está haciendo en las escuelas. En las escuelas se deletrea, se aprende a leer y escribir, se deletrea, se empieza a deletrear con la palabra independencia. Y esto no es una imagen retórica, sino una realidad. Es un caso evidente. Una madre acudió a nosotros espantada porque su hijo de 4 años llegaba de la escuela diciendo repetía, aprendía a deletrear en la escuela con la palabra independencia. Esto puede parecer una anécdota, pero señor Caja, perdone. ¿Me está diciendo en serio que aprenden a deletrear a la separación de las sílabas en la tierra con esta palabra? Es que no es posible, no doy crédito. Ese es un caso real. No, claro que es increíble. Pero tan increíble es eso como que se haya tolerado la impunidad con que se ha realizado este adoctrinamiento de los niños en Cataluña, en fin, para que insiste la alta inspección. El gobierno central tiene responsabilidades directas en el golpe de Estado que se está produciendo. Y ahora, tarde y mal, claro, las medidas tienen que ser drásticas. Evidentemente es grave que se intervenga en un colegio público, en un colegio concertado. Esto es una gravedad extrema, ¿no? Será necesario hacerlo, en fin, para restaurar el orden constitucional, pero no teníamos por qué haber llegado a esta situación, la situación actual, que es de una gravedad, como digo, absoluta. Que se utilice a los escolares en las escuelas para el adoctrinamiento político, eso tiene un nombre, y no es una metáfora ni es un insulto, como nos llamas aquí, ¿no? Fascistas. Esto es técnicas totalitarias de propaganda política, ¿no? Bueno, fíjese, decía usted, señor Caja, lo de la independencia, pero es que fíjese, no sé si también les han enseñado a deletrear la palabra intereconomía, porque en algunos colegios, fíjense, que nos citaban. Esto es real, Vea. Sí. ¿Tú vols ser independent? Sí. ¿Y tú quieres ser independiente? ¿Por qué? Que yo he sentido en un mundo de programas de la tele. Yo he escuchado un montón de programas en la tele españoles, como Intereconomía, que dicen que
Uy, es que menudo canal has escogido, ¿eh? Uy, Intereconomía. Cataluña es una boca más que alimentar, dicen esto, pero no nos dejan irnos porque Cataluña depende de España, porque nosotros pagamos y España no nos paga nada a nosotros, y esto ya se tiene que acabar. Ya está bien la broma, ¿no? Ya está bien la broma. ¿No? Bueno, señor Caja, evidentemente con estos precedentes entiendo que no le sorprende esa carta que han enviado a los padres en un instituto o colegio, no sé si de Olot o que es del norte de Cataluña. Vamos a ver si la podemos ver, efectivamente, donde se insta a los padres a... dice Benvolgut, bueno, apreciados padres, como ya sabréis, nos encontramos en medio de una situación política y social delicada. Durante estos últimos meses nos han estado pisando a nosotros y a nuestros derechos. Actualmente no se trata tanto de independencia, sino de democracia y de los derechos que nos han privado. Los últimos hechos relacionados con el 1 de octubre nos han dejado indiferentes, por lo que hemos decidido organizarnos y movilizarnos desde las aulas. Ahora más que nunca debemos estar juntos, y pedían autorización a los padres para que les permitiesen a los niños acudir a las concentraciones en las plazas mayores, en los ayuntamientos, para presionar para la organización del 1 de octubre. Tampoco les sorprende. No, no, en absoluto. Cuando los propios colegios organizan y movilizan a los alumnos para acosar públicamente, organizar una manifestación, una magna manifestación en Mataró, en otros sitios donde un padre ha solicitado la enseñanza bilingüe, el fin de la inmersión lingüística para su hijo, pues no me extraña absolutamente nada. Pero insisto otra vez, el problema no es... digamos, porque claro, a estas alturas, rasgarse las vestiduras, en fin, hacer un ejercicio de rasgamiento, de rasgadura de vestiduras, en fin, resulta casi insultante, de un cinismo espantoso. El problema está en ¿por qué? ¿Por qué razones? ¿Por qué causas? ¿A qué intereses responde la impunidad que han disfrutado el nacionalismo para realizar todas estas barbaridades, estas monstruosidades políticas, como es la manipulación, el adoctrinamiento de las escuelas, la inmersión lingüística, que supone el principio de todo esto, una de las palancas de los instrumentos más eficaces para la ingeniería social que ha practicado el nacionalismo, pues ha sido la inmersión lingüística, que significa ni más ni menos que convertir los colegios en un correccional lingüístico, porque la inmersión lingüística no, en fin, no se practica con los catalán hablantes, sino solamente, en fin, recae sobre aquellos que tienen como lengua materna el castellano. Eso es una operación, un instrumento eficacísimo de ingeniería política y de convicción, evidentemente. Si estás hablando castellano, tienes que cambiar de lengua, porque tienes una mancha en el origen que hay que lavar. Todo esto tiene un, en fin, aroma religioso integrista, porque en definitiva el nacionalismo es una especie de religión política. Pero entonces, bueno, señor Caja, vamos a ver. Mientras estamos entrevistando, estamos viendo imágenes, no sé si usted tiene ocasión de verlas, de el independentismo que ha tomado, por ejemplo, el edificio histórico de la Universidad de Barcelona. Incluso hoy estudiantes han salido a la Gran Vía y la han llegado a cortar. Me gustaría concluir esta entrevista con usted, que nos explique, que entiendo que lo que está ocurriendo en el mundo universitario catalán, que está absolutamente, no sé si es real o no, si son la mayoría de estudiantes universitarios en Cataluña que están a favor de la independencia. Entiendo que es fruto, consecuencia de los 30 años que usted acaba de escribir. ¿Y cuál es la solución para revertir tantos años de adoctrinamiento, señor Caja? Bueno, estamos preocupados, yo soy profesor de universidad, estoy preocupado realmente por este curso, porque ya le he dicho a los alumnos, eso es, en fin, es muy probable que agiten la universidad. Son unos pocos, son una minoría. Los universitarios en Cataluña no están excesivamente politizados, pero que están politizados pertenecen a los independentistas y además abundantemente subvencionados, han procurado, digamos, y con media docena o una docena de individuos bloquean el acceso a la universidad en cualquier ocasión, ¿no? Evidentemente, el remedio es primero, en fin, reflexionar cómo ha sido posible esto, insisto, y desde luego intervenir. Es el momento de la fuerza, de ejercer la violencia legítima, la del Estado. Para eso está, es decir, si las leyes sin una violencia legítima que las castigue o que impida
digamos, la violación de la ley no tiene sentido, no es ley, ¿no? Pues ahora, en fin, eficazmente. Y lo primero que hay que hacer es aplicar el artículo 155, porque si no se aplicará el estado de excepción. Y el artículo 155, y es muy claro, recae, digamos, la intervención recae sobre los poderes públicos. El estado de excepción, que se aplicará, en fin, si no se aplica el artículo 155, recae sobre los derechos de los ciudadanos. Ese es el problema. El problema está en que los sucesivos gobiernos han intercambiado derechos y libertades cívicas por cuotas de poder. Sale muy barato, pero ahora, en fin, el problema está en que eso les ha, digamos, funcionado durante 40 años, que han seguido haciendo sus negocios, ¿no? Pero ahora ya el negocio se les ha puesto difícil porque, en fin, la avidez de los nacionalistas y, en fin, la cercanía de sus objetivos han dispuesto 40 años para preparar ese golpe, pues eso es lo que está sucediendo ahora. Totalmente. Señor Caja, antes de despedirle, creo que hay un tertuliano, Iván Espinosa Los Monteros, que quería decirle algo. Bueno, yo solamente quería saludar a Paco Caja, felicitarle por su valentía, por su compromiso, por su lucha infatigable. Realmente si hubiera más Paco Cajas en España, yo creo que nos iría mucho mejor a todos. Decir que ha sido un honor para mí marchar junto a él estos últimos 4 o 5 años, cada 12 de octubre, en esa marcha que se hace en la Plaza Cataluña. Espero poder hacerlo este año también. Y de nuevo, felicitarle, saludarle y desear que hubiera muchos más Paco Cajas en España. Pues don Francisco Caja, muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras del Gato y muy buenas noches. A ustedes. Buenas noches. Bueno, vamos a ver, un cántico que a mí me hace especial gracia, la verdad es que yo me lo tomo a broma, pero es que yo creo que yo creo que es serio, pero bueno, a ver cómo lo ven ustedes. Unos niños cantando un himno, que es evidentemente que no lo han inventado ellos, no lo han compuesto ellos, se lo han enseñado los profesores. Fíjense, la verdad es que la sintonía es pegadiza, si no llega a ser porque el contenido de la letra es francamente preocupante. Vean. Bueno, educación, venga, utilización de los niños. Hoy la Fiscalía, volviendo a los asuntos serios, ha lanzado esa advertencia a los padres, a los directores de colegio, que, ojo, como les pase algo a los niños en las manifestaciones que están permitiendo que vayan para la organización del 1 de octubre, los responsables van a ser los colegios y los padres. Sí, claro. Decía Francisco Cajas, ¿no?, que no nos podíamos sorprender, ¿no?, de las cosas que estaban ocurriendo con los niños y que rasgarse las vestiduras se pesa un poco cínico en estos momentos, ¿no? Pero bueno, yo es que creo, primero, que no todo el mundo sabe exactamente lo que está ocurriendo. A mí me sorprendía alguna de las cosas y yo creo que en esa mesa sorprendía, por ejemplo, esos ejemplos, esos detalles que él ponía, que te dan la medida, ¿no?, de hasta qué grado de adoctrinamiento se está sometiendo a los niños, eso de enseñarles a deletrear, ¿no?, con la palabra independencia, utilizar intereconomía. Yo creo que a los niños les dicen, Gonzalo, por la noche, o te comes la sopa o llamo a Gonzalo Vans que venga y te... Sí. Bueno, yo no soy más malvado, creo. Es el coco, ¿no? El coco. Eso sí que es opresión del Estado. Sí, no, pero bueno. Yo se lo digo a los míos. Sí, no, pero más allá de eso, a mí hay cosas que me sorprenden y cosas que me van a seguir sorprendiendo, porque yo no puedo entender, ¿verdad? Yo puedo entender que a tu hijo, si tú crees en la independencia de esta manera tan irracional, ¿sabes?, pues le adoctrine desde pequeño y participes en ese adoctrinamiento, si tú estás convencido de eso, bueno, podría hasta entenderlo. Ahora, que tú vayas a llevar a tu hijo el domingo a la calle, sabiendo que va a estar lleno de policías, gente dispuesta a armar una trifulca y someter a tu hijo, a arriesgarle, ponerle de escudo humano para intentar votar tú, es que me tiene que sorprender forzosamente. No entiendo la postura de esos padres, si es que lo van a hacer, de llevar a sus hijos a los colegios para intentar impedir la presencia de la policía o incluso aprovecharse de ellos para intentar acercarse a los colegios electorales. Me parece de tal disparate la cosa que de verdad yo me tengo que sorprender, no me queda otra. Yo es que creo que cuando se infantiliza el debate, pues... No, pero... No, para nada lo justifico, pero quiero decir, cuando, repito, vamos a las bajas pasiones, a la emoción,
y al infantilismo total del sí, no, buenos, malos, pues claro, lo que permite es que, entre comillas, todos sean capaces de participar de ese debate. Que no quiero decir que los debates intelectuales separen a los niños, pero si el niño ve que es tan sencillo de sus padres como esos son los malos y esos son los buenos, pues cualquier hijo sabe que contra los malos se lucha. Y ya si le pones el tono heroico, pues lo sacas. La racionalidad que hay que pedir es la que no hay, pero en todos los planos. La racionalidad que le pides a los gobernantes, que por cierto, claro, es que tenemos a los que tenemos allí y aquí, y eso no ayuda, porque en general, si tienes a los del 3% debatiendo con los del no sé cuántos por ciento, pues la cosa se complica. Pero si les pides racionalidad a los gobernantes y no la hay, le pides racionalidad a los padres y no lo hay, y lo que tienes son estas cosas, pues ¿qué va a hacer? El niño? Pero no solo racionalidad, yo creo que es el sistema que ha funcionado en Cataluña. Pierde, pero en Cataluña y en todas partes. Porque no dejamos a los niños en general, hombre, fuera de todo. Vamos a ver, hoy en día tú, no sé, fuera de Cataluña a un niño no le pones a deletrear, yo qué sé, revolución o independencia. Es decir, algunos sí lo querrían, Javier. Algunos sí, estoy contigo, Gonzalo, pero esperemos que no, por ahora no ha llegado todavía, que yo sepa. Creo quiero hacer la comparación, pero también se les enseñan religiones a los niños de una manera que igual no se debería. Desde luego que esto es infantilizar el debate y volverlos chabacanos es fundamental a la hora de hacer la agitación, ¿no? Y para abrirlo al máximo posible. Pero que un padre lleve a su hijo, o haya gente que se muera por llevar a su hijo a ese jolgorio, no es solo por un infantilismo, eso es porque hay que hacer méritos, hombre. Y llega un momento en que llevas a tu hijo, es decir, llegas a tu hijo. Yo a mi hijo, es decir, yo una vez tuve una pequeña... no discusión, amigable discusión sobre si hay que llevar a los niños a las manifestaciones. Mi opinión es que no. Es decir, no hay que llevar a los niños a las manifestaciones. Bueno, yo dudo de si hay que llevarles a los estadios de fútbol. Claro, es decir, pues, hay cosas para cada momento, ¿no? Es decir, pues desde luego no puedes que vayan a llevar mañana a sus hijos, el domingo a sus hijos, a los niños que se vean en ese vídeo, que me parece terrorífico. Es que nos hemos vuelto locos. Pero es que puedes poner en riesgo su integridad física. No solo su integridad mental, por favor. No, también, eso por supuesto. Estás destrozando a una persona, es decir, que hay que formar, ¿no? Es decir, la estás educando en el odio. Esto es como antiguamente en los pueblos remotos, en el País Vasco llegaba la abuela y decía, cómete el bocadillo que si no vendrán los españoles y te lo quitará. Claro. Era una falsedad, pero se inculcaba eso, claro. Esto es absolutamente, esperar a que acabe, normal y absolutamente coherente con todos los procesos de ingeniería social que por supuesto empiezan en el colegio y por supuesto empiezan cuanto más tempranamente pues mejor, ¿no? Y además sucede mucho más entre aquellos hijos cuyos padres provienen de muchas otras zonas de España. Y estoy hablando, por ejemplo, de Andalucía. Tenemos el ejemplo de Rufián, que es un señor cuyos padres, por ejemplo, y cuya familia procede de otros puntos de España, y a los que, por supuesto, y para eso que tú estabas comentando antes, precisamente para hacer méritos entre ese protectorado nuevo, tienen que renegar de sus propios ascendentes, ¿no? Se tienen que avergonzar de sus propios ascendentes. Esto no es un hecho que ocurre solamente en Cataluña, en toda la Comunidad Valenciana y en Baleares. Estos niños también se están manifestando contra el Partido Popular. Yo he trabajado en manifestaciones sacando documentación multimedia y escrita en la que los niños van encima de los padres con esteladas. Y, por favor, que no nos extrañe nada de esto ahora. La ofensiva no es Cataluña contra el resto de España. Pero tampoco puedes decir eso porque había niños en las manifestaciones de la familia. Espérate, y no creo que condenaran. Hombre, el objetivo no es el mismo. Espérate, ahora te contesto a eso. Ahora te contesto a eso. Era ir contra la ley. No, acabo y te contesto a eso. Era ir contra la ley. No. ¿Sí? Acabo y te contesto a eso. Acabo y te contesto a eso. Como la religión. Dejamos a los niños en paz en general. Por favor, la ofensiva es de una entelequia que no supone 7,5 millones de personas, sino 14 millones españoles de Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, eso que se llama països catalans. Y eso que será mucho más difícil de frenar en un futuro si ellos consiguen esa confederación que, por supuesto, está entre sus primeros objetivos. Y si me apuras, mucho antes y mucho más importante que el del referéndum. De todas maneras, yo creo que tenemos que tener cuidado también, Alberto, no caer en la equidistancia. Es decir, ni unos ni otros. No. Bueno, la equidistancia no es mala, es que, claro, porque si están confundidos los dos, es bueno no estar en ninguno de los dos lados. Sí, bendita equidistancia entre dos errores. En la vida, Alberto, muchas veces hay muchas escalas de grises y las cosas no son siempre tan claras. Pero otras veces el mundo es binario, 0, 1, bueno, malo, sí o no. Hay veces que sí. Yo, desde luego,
te digo que este sábado a las 12 yo voy a acudir con mis 4 hijos a la convocatoria de la Fundación para la Defensa de la Nación Española a la puerta de mi ayuntamiento, que los hay en toda España. Y esa convocatoria no es contra nadie, porque es una convocatoria patriótica, es a favor de España ahí lo y ven de en todos. sus pantallas, lo que está diciendo Iván, la concentración en todos los municipios de España en defensa de la unidad de España este sábado 30 de septiembre a las 12 en Madrid, en Plaza de Cibeles evidentemente, en la Plaza de Sant Jaume en Barcelona y en las sedes de todos los ayuntamientos de nuestro país. La ha convocado DENAES el próximo sábado 30 de septiembre y se han adherido todas de momento y probablemente se adhieran más para el próximo sábado todas estas entidades, digamos, que llevan por más de la veintena de asociaciones que están apoyando esta concentración que probablemente vaya a ser un éxito porque muchos ciudadanos quieren hablar, ¿no? Es que yo creo que estamos todos pensando a ver qué va a pasar. Una pregunta a colación de esto que dices. ¿Tú llevarías a tus hijos si tuvieras la sospecha de que hay una alta probabilidad de que pudiera haber ahí disturbios? Yo no llevaría a mis hijos a un disturbio en ningún caso. Yo lo que digo es que estamos constantemente es que eso en Barcelona va a ocurrir, preguntándonos qué va a pasar y lo que tenemos que empezar a preguntar es qué vamos a hacer. Y los ciudadanos tenemos muy poquitas ocasiones de hacer, porque teóricamente hacer se lo hemos dejado a los políticos. Pero como los políticos no hacen lo suficiente, pues creo que nosotros, los que no somos separatistas, los que nos preocupamos por el bien de España, los que tenemos un sentido patriótico, que el patriotismo, a diferencia del nacionalismo, no es excluyente. Esto no va contra los catalanes, va a favor de todos los españoles, incluyendo a los catalanes. Pues bien, los que tenemos un mínimo sentido del patriotismo, los que tenemos un mínimo sentido de la importancia de la unidad de España, tenemos que salir a manifestarnos, a hacer algo, aunque sea un día al año, será este sábado a las 12, a favor de España. Y por supuesto que iremos con nuestros niños y por supuesto que será un ejercicio de civismo y también una pequeña lección para que nuestros hijos entiendan que a veces las cosas hay que lucharlas y que no todo nos viene gratis, que algunas cosas cuestan algún esfuerzo y que en este caso estamos sometidos a una enorme presión de unos que nos atacan y nos tenemos que defender y eso es a favor. Bueno, ya lo saben, el sábado a las 12, desde aquí, muchos miembros del Grupo Intereconomía irán, nuestras cámaras también, para dar cobertura, incluso dar voz a tanta gente del resto de España que se siente impotente y, ojo, también para que la sociedad catalana, los catalanes que se sienten españoles, que no se quieren independizar, sientan la fuerza, el ánimo, la solidaridad del resto de españoles, que Cataluña es una tierra muy española, como la que más, y se les quiere, o se nos quiere, porque yo como soy catalán me incluyo. Por cierto, desde este medio de comunicación, saben todos ustedes que este aspecto, el de Cataluña, el proceso independentista, los tiempos que estamos viviendo cruciales para nuestro país es muy importante y estamos dando esta batalla. Por eso en este momento les pedimos que si quieren que sigamos defendiendo estas ideas, este posicionamiento plural, desde luego, con todas las opiniones, nos tienen de alguna manera que ayudar y tienen que ayudar a que sigamos siendo libres y seguir pudiendo decir lo que estamos diciendo. ¿Cómo? Haciéndose socios del Club de Amigos. Llamando, por ejemplo, al 91 616 2464, 616 2464 o escribiendo a club@intereconomia.eu. Nos puede ayudar de la manera que mejor quiera. Y también, por ejemplo, ofrecemos productos que hoy, con todos los ataques que está sufriendo la enseña nacional, nuestra bandera, por ejemplo, tenemos este pack fantástico de España en el corazón, así lo hemos bautizado, que consiste en una elegante corbata, un distinguido pañuelo para ellas, no sé si también para ellos, por ejemplo, no sé si Benjamín se lo pondría, a lo mejor le quedaría bien. No soy muy una cartera. No soy muy de pañuelos. Bueno, bien, pues a lo mejor, pero pruébatelo que a lo mejor te queda bien. Un cinturón, también un llavero, bueno, en fin, este fantástico pack de España en el corazón que está siendo muy, pero que muy demandado en estos días, sobre todo, porque además, y está teniendo muchísimo éxito, lo pueden conseguir por el módico precio de 49 euros llamando también a este teléfono, al del Club de Amigos. Así que no lo duden y o dense de alta para apoyar a este medio de comunicación, para poder siendo libres, o ayúdennos también consiguiendo este fantástico pack. Volvemos hasta Barcelona. Rafa Núñez Huesca, redactor de la Gaceta.es, ahora destinado a Barcelona, para contarnos todo lo que ahí está ocurriendo. Ayer esa fantástica crónica que nos contaste sobre la fractura social que se está viviendo, que es real, aunque los independentistas quieran esconder esa familia de él y ella, andaluces que viven en Barcelona, pero que su hija ha salido independentista y no quiere enseñarle ni a sus nietos. Llevan 2 años sin verle. Rafa, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? Bueno, cuéntanos, ¿qué nos traéis hoy? ¿A dónde has ido? ¿Qué has estado haciendo por tierras catalanas? Bueno, he continuado mi periplo por el interior de Cataluña, en este caso por el interior de la provincia de Barcelona. He estado en Arenys de Munt, que es, como sabéis, es el primer pueblo, la primera población catalana que ya allá por el año 2009 celebró el primer referéndum de autodeterminación. Es decir,
ficticio y obviamente no vinculante, pero fue un símbolo y de hecho es un lugar de peregrinaje para el nacionalismo. Arenys de Munt de alguna manera inició esa oleada de referéndums locales que luego llegaron casi hasta 600 referéndums, y fue Arenys de Munt el que dio el pistoletazo de salida, y hemos entrevistado al alcalde. Mañana en La Gaceta tendremos la entrevista completa de Joan Rabaseda, de Esquerra Republicana, que nos habla cómo se ve desde este pueblo el procés y qué esperan a partir del 1 de octubre. Mañana lo vemos en La Gaceta. Rafa, ¿puedes darnos algún adelanto, o podemos ver algún adelanto hoy en El Gato de esta entrevista? Bueno, Joan Rabaseda está convencido de que vamos a ser dos pueblos bien avenidos, vamos a ser vecinos. Es lo que explicábamos hoy en la crónica. Da por hecha la independencia, ¿no? La da por consumada. Sí, esto hay mucha gente, sobre todo, ya digo, de Tarragona y Barcelona hacia adentro, que han desconectado ya del resto de España, que viven, ellos ya viven en la independencia, no de jure, pero sí de facto, y solo esperan que se produzca de manera más o menos ordenada. Digo más o menos porque no es nada seguro que lo que ocurra el domingo ocurra con serenidad, pero ellos esperan que esa independencia de facto que ahora viven se produzca de manera legal, ordenada y definitiva. ¿Lo vemos, Rafa, te parece? Adelante. Venga. Esto no ocurre en los estados demócratas. Los estados demócratas no se permite el uso de símbolos nazis, preconstitucionales, y en España se permite e incluso hay quien lo aplaude. Bueno, y he visto toreros con símbolos nazis y he visto miembros del gobierno en funerales con gente cantando el Cara al Sol. Esto supongo que usted también lo habrá visto. Bueno, Rafa, con la que está cayendo, y se pone a hablar este señor ahora de banderas, comparando la ideología nazi con, bueno, entiendo yo que se refiere al torero del otro día, ¿no? A Juan José Padilla, y se pone a hablar ahora de esto. Bueno, no es en absoluto inocente. El nacionalismo tiene una imagen de España y en gran medida es lo que les mueve, de lo que se nutren, una imagen de España absolutamente negativa, como un país con una pulsión autoritaria mal disimulada, que bebe mucho de la leyenda negra, que hay una parte del separatismo que cree sinceramente, y no es una pose, lo estoy pudiendo comprobar, que cree sinceramente que España no ha abandonado el franquismo, y esto de los símbolos que llaman nazis es una anécdota, pero es muy reveladora. Bueno, Rafael Núñez Huesca, periodista de La Gaceta, destinado en esta semana tan importante para la historia de nuestro país en Barcelona. Gracias, una noche más. Mañana nos vemos y nos cuentas más cosas de Barcelona. Gracias y buenas noches. No quiero despedirme. Dos noticias de, parece ser, última hora. Benjamín, Cristina, me estabais comentando. Cristina, empezamos por la tuya. Bueno, que parece ser que el consejero de Sanidad, Toni Comín, ha destituido a todos los directores, entiendo que de los hospitales públicos, y que se hace cargo de ellos porque parece, y eso es otro rumor, aunque puede ser bastante consistente y bastante creíble, que es el de que la gente vaya a los hospitales a votar. A los hospitales. Y habíamos dicho lo de las parroquias, que decía Javier que en las próximas horas, entiendo yo, intentará contrastar esta información, ese rumor, pero ¿hay novedades, Benjamín? Sí, bueno, Europa Press confirma efectivamente, por ejemplo, un caso concreto. No sé hasta qué punto se va a extender esto, pero confirma que una parroquia de Pineda de Mar, en concreto la parroquia San Juan Bautista, pues va a abrir sus puertas para la votación del referéndum. Así se lo ha confirmado a esta agencia de noticias el párroco. Dice que ya se ha hecho en otras ocasiones y que él no tiene conocimiento. Dice textualmente que no ha recibido ninguna comunicación contraria, como si tuviera que recibirla. Claro, es público. Bueno, a lo mejor espera del presidente de la Conferencia Episcopal Española, o de Omeya, o del Papa. Le han dicho que no del partido de Barça de Champions, no se lo han dicho. Público y notorio. No se supone que las iglesias estén para eso. Yo voy armado, no me digan que no puedo llevar armas. No sé hasta qué punto se extenderá. Están llegando notificaciones a otras parroquias y tal, pero ya citando para mesa y presidente. Quiero decir que ese pobre ciudadano que le llega la notificación de estás obligado a estar en una mesa, pero a veces
vez estás obligado a no estar en la mesa. Debería irse a la comisaría directamente. Bueno, el gobierno ya ha aclarado otra vez que no, esa triste no. connivencia de algunos sectores de la Iglesia con los nacionalismos. Hay la En fin, Iglesia. hablaremos. No, hay la Iglesia en Sotillos. No, hay la Iglesia contaminada en muchas cosas. Cada párroco que aguante su vela. En este caso concreto es un párroco de una... ¿Cómo te gusta? Bueno, No, solo un párrafo. La historia... No hay tiempo para más, Iván Espinosa Monteros, que muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Sotillos. Un placer, como siempre. Tenía que soltar ya el último comentario. Es que no se va este hombre Pero satisfecho a la cama si no la suelta. Lo has dicho tú, Iglesia bueno. y nacionalismo. Sotillos, que gracias por haber estado esta noche en el Gato. Javier. Encantado. Muy amable, un placer como siempre. Benjamín, buenas noches. Enhorabuena porque ha ganado el Barça, por cierto. Hombre, ahí va, ¿tienes fiebre o qué? Deja un momento porque esto es inédito. Que me felicites por lo del Barcelona. Sí, ya, fair play. Lo que ya te rondaré, Morena. Que me gustaría ganaros en la final, además. Bueno, bien. Cristina Seguí, que gracias, buen viaje de vuelta a Valencia. Muchas Señores, que gracias por su confianza. Les dejamos con la editorial de Julia Ariza, analizando y desgranando toda la actualidad. Que lo disfruten. Hasta mañana. Adiós.